arrancando puntuales o con una puntualidad que nos deja ese margen, digamos, de cortesía. Bienvenidos todos, bienvenidos especialmente los miembros de esta mesa redonda o panel multisectorial que posteriormente Manuel va a presentar con detenimiento. Muchas gracias también, Manuel, por que es nuestro delegado de alumnos y representante en la Junta de Escuela y Junta de Gobierno, que se brinda siempre a colaborar. Muchas gracias a Marta Reina, en representación del Colegio, Asociación de Ingenieros del ICAI, que es quien promueve anualmente este evento. Y sobre todo a los alumnos, que sois el beneficiado, ¿no? El sector beneficiado de este evento, aprovechadlo. Realmente la asociación, el colegio, la oficina de prácticas y empleo y nosotros como dirección de la escuela ponemos mucho cariño en este evento por cómo contribuye a vuestra toma de decisiones o cómo va a contribuir a vuestra toma de decisiones en la carrera profesional. Hasta ahora, digamos, estáis preparando para algo que va a llegar. El camino en sí mismo ya es importante y la toma de decisiones finales pues, va a ser tan importante como las primeras que tomasteis al estudiar ingeniería. Estáis de diversos cursos, a los que estáis en segundo, tercero, os interesa mucho esta sesión porque estáis pensando hacer unas prácticas, a los que estáis en cuarto os interesa mucho esta sesión porque igual no sabéis qué máster estudiar, a los que estáis en máster no sabéis cómo orientar vuestra carrera. Y aquí, y esto ya es algo más personal, pues están los para qués. El qué vais a hacer después, a lo mejor ya lo tenéis, y el para qué puede contribuir a que elijáis un qué y también un cómo. Si el para qué es un estímulo meramente económico, a lo mejor os dura esa vocación un poquito. Si tenéis un para qué con mayor impacto, pues igual os dura más. Y aquí tenéis profesionales que os van a hablar de su experiencia, de las oportunidades de sus sectores, y aprovechad, intentaremos dar espacio para las preguntas, aprovechad para que todas las inquietudes que podáis tener y que os ayuden a la toma de decisiones, pues sean lo que realmente le dé un valor añadido, más allá de lo que ellos os van a contar a este momento. Os querría enseñar, solamente para marcar un poco este inicio, pues un diagrama que nos ha provisto la Oficina de Prácticas y Empleo de la Universidad de las encuestas de egresados de la promoción de 2024. Pues hay, creo, unas 250 respuestas y veis un poco el mapa de sectores. Y faltan algunos. Pues entre los que yo echando un vistazo he echado de menos, pues es, por ejemplo, el que va a representar Francisco, ¿no? Que digamos que representa el perfil de empleabilidad que va a la administración pública, pues este no está, ¿no? No sé si está la investigación, pues también es y la docencia. ¿Por qué no están? Pues que a lo mejor no han respondido estos egresados que en su momento se les consultó, o bien porque es muy pequeñito, ¿vale? No lo sé. Pero, bueno, puede ser un mapa que, aunque echéis de menos cosas, puede ser interesante para marcar el comienzo. Sin más por mi parte, reitero la bienvenida a todos los presentes y el agradecimiento a la mesa, porque el que dediquen aquí estas horas para nosotros y para vosotros es realmente un privilegio. Y Manuel, por favor, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por invitarme un año más. Muchas gracias a todos los ponentes por venir hoy aquí a estar con nosotros. Y también muchas gracias a los que habéis venido, que, bueno, un miércoles hasta ahora, teniendo en cuenta la carga que tenemos, obviamente no es fácil de sacar. Pero bueno, que creo que esto es sobre todo para vosotros y que es una maravilla tener esta oportunidad. Hoy tenemos la suerte de contar con varios que repiten del año pasado, también hay gente nueva. Tenemos a Borja López, que trabaja en Indra, sector tecnología y defensa. Defensa es un sector que en reuniones que hemos tenido con la OPE nos han dicho que ha pedido mucha gente, así que esperemos que os guste. Daniel Fernández, de Engie, también es profesor aquí en ICAI, no sé si alguno le habrá tenido, del sector energético. Javier Álvarez, de Management Solutions, que es de consultoría y finanzas, que, como hemos visto en el gráfico anterior, también hay mucha gente que acaba en esa parte del sector. Francisco Tobar, ingeniero del Estado. Quizá es una parte menos conocida la del sector público en la ingeniería, pero
yo personalmente creo que también es de gran interés y tener a Francisco es una oportunidad maravillosa. A José Daniel Escobar de Flowserve, que está en el apartado de industria. También hay muchos ingenieros de ICAI que acaban en su empresa y es una gran salida. Y por último Isabel de Toyota, que viene pues del sector movilidad. También es una empresa con la que colabora estrechamente ICAI. Y entonces, bueno, habíamos preparado unas preguntas, no sé si queréis presentaros brevemente antes o ya os presentáis con la primera pregunta. Dispara. Bueno, la primera pregunta es en relación a vuestro sector. Como hemos visto aquí, pues tenemos 6 sectores creo que bastante distintos. Entonces, bueno, la primera pregunta es ¿cómo veis los retos, las oportunidades, cómo está actualmente el sector en el que trabajáis? Pues para que nos contéis un poco. Así que, bueno, el que quiera empezar. Hay micros ahí que supongo que se escucharán mejor. ¿Están abiertos ya? ¿Hola? Sí. Bueno, pues ya que lo cogí yo, empiezo yo. Bueno, yo soy José Daniel Escobar, soy ingeniero de ICAI, de la promoción de 2013. Llevo 12 años trabajando ya en Flowserve, empecé en Mercedes-Benz con una beca y con el proyecto de fin de carrera gracias a Jesús, que fue mi director de proyecto en aquel momento. Flowserve, para daros una breve pincelada para que sepáis un poco de dónde vengo, de dónde trabajo y qué represento, somos una corporación que básicamente es que somos una amalgama de empresas industriales que se han ido generando desde los últimos 100 años, basada en Estados Unidos, en Dallas. Tenemos unos 15.000 empleados y facturamos unos 5.000 millones de dólares al año, básicamente. Esos son los datos financieros. Fabricamos bombas, válvulas, cierres para cualquier cosa que os podáis imaginar. O sea, estamos en prácticamente todas las industrias. Energía, oil and gas, química, cualquier industria. Particularmente el oil and gas es nuestro fuerte. Tenemos como el 70% de la facturación es petróleo y gas. Pero, por ejemplo, en energía también somos líder del mercado, tanto en nuclear como fósil, etc. O sea, cubrimos un poco todo el espectro industrial y de energía, obviamente desde el punto de vista de bombas, válvulas, etc., ¿no? Entonces, bueno, ya pasada la presentación y yendo un poco a tu pregunta, lo hablaba con mis compañeros antes de empezar. Creo que no se le escapa a nadie que vivimos unos tiempos turbulentos en general. Hay muchísimos cambios. Yo creo que desde el COVID, para mí el COVID fue el trigger de todo. Desde el COVID ha habido un montón de cambios económicos, políticos, sociales en todo el mundo. Y probablemente nadie de los que estemos sentados aquí no nos haya afectado esto de alguna manera, tanto porque lo suframos directamente o a nuestros clientes o proveedores. Entonces, esto en industria está afectando mucho y tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Para lo que os pueda interesar a vosotros, para que entendáis un poco. Al final, la industria, da igual que sea una bomba, que sea cualquier cosa. Industria se genera una necesidad en un mercado o la generamos nosotros. Fabricamos algo a través de una cadena de suministro con proveedores, etcétera, y luego lo entregamos al mercado con un departamento logístico. Da igual que sean, como digo, bombas, televisores, máquinas de aire acondicionado, es todo lo mismo. ¿Qué está pasando ahora que está afectando tantísimo a una estructura tan establecida como podemos tener nosotros? Ha habido una disrupción salvaje en la cadena de suministro de prácticamente todas las empresas. Desde los últimos 6 años, si no se cierra el canal de Panamá, se cierra el estrecho de Hormuz, si no hay piratas en Somalia, hay una disrupción total de la cadena de suministro. Entonces, eso está afectando a todas las industrias. Estoy seguro que también a Toyota, aunque tenga otra estructura de suministro, pero a todas las industrias, ¿no? Y eso ha cambiado un poco el paradigma que teníamos, porque desde los años 70 todo iba a globalización, deslocalización, etcétera, y cadenas de suministros muy fijadas en suministradores concretos que daban la mayoría del volumen de insumos a las empresas, ¿no? Entonces, eso está cambiando. ¿Por qué? Porque si tú tienes, por ejemplo, fundiciones todas centralizadas en China y se te corta el acceso a China, tienes un problema enorme. Si tú fabricas todos tus componentes en un país concreto y ese país o entra en guerra o se le corta el acceso de suministro o tiene cualquier problema, tu empresa desaparece en 3 meses. Entonces, ¿qué está provocando eso para toda la industria en general? Que vayamos a un escenario de mayor resiliencia y flexibilización. Es decir, estamos intentando en la mayor medida de lo posible que toda nuestra cadena de suministro y en general la cadena de valor sea lo más resiliente posible.
que tengamos la capacidad de hacer ingeniería en distintos países, la capacidad de suministrarnos de distintos países y la capacidad de fabricar de distintos países. Y eso, y ahora ya aterrizándolo un poco a nosotros, para los ingenieros creo que es algo muy bueno, porque lo que estamos demandando desde el punto de vista del sector industrial es tener cada vez más gente en nuestros equipos de ingeniería, supply chain, marketing, ventas, etcétera, que cubra posiciones por todo el mundo de una manera flexible. Es decir, no es como antes, donde teníamos quizás una estrategia más clara de vamos a fabricar todo desde China, movemos todas nuestras operaciones a China y nos olvidamos de Europa porque ya no somos tan competitivos. Eso ha habido una reversión en nuestro plan, porque es un riesgo altísimo en el mundo actual. Con lo cual, por ejemplo, os voy a dar el ejemplo concreto de mi empresa, aunque sí que es cierto que estamos centrando nuestra estrategia de fabricación en países de bajo coste, como en México, China, India, etcétera, pero, por ejemplo, nuestros centros de ingeniería, compras, jefatura de proyecto, etcétera, están basados principalmente ahora mismo en Madrid. Y la idea, de hecho, es crecimiento en esa vía, porque España, y concretamente Madrid, y más concretamente esta escuela, produce ingenieros de muy alta calidad que aportan mucho valor. Entonces, digamos que estamos buscando esa flexibilidad, desligando, descentralizando la producción de toda la parte de la ingeniería, las compras, las ventas, etcétera. Entonces, digamos, estamos en un mundo, como digo, muy complejo, con muchos cambios. Estoy seguro de que de ahora a 5 o 10 años los líderes industriales o de cualquiera de los sectores que aquí representamos van a cambiar, porque hay mucho cambio, con lo cual quien sea capaz de adaptarse a ese cambio es quien va a sobrevivir o crecer. Va a haber muchos cambios, pero para vosotros, desde luego, en la parte industrial, aunque haya muchos desafíos, va a haber muchísimas oportunidades por la formación que tenéis, porque tenéis la capacidad de resolver problemas y eso, independientemente de dónde estéis ubicados, va a aportar muchísimo valor. Muchas gracias. ¿Quién quiere seguir? ¿Quién quiere? Venga, pues me lanzo a la piscina. Bueno, yo quería haceros una pregunta. Que levante la mano todo aquel que conduzca. Vale, bien. Segundo, levantad la mano los que tengáis coche. Vale, muy bien. Bueno, pues nada, mi nombre es Isabel, es muy interesante tener estos datos, o sea, ha cambiado, vemos que está cambiando y que de hecho es cierto que para nuestra generación tener carnet de conducir y tener coche era absolutamente obligatorio, veo que en vuestras generaciones es un poquito distinto, ¿no? Yo quería comentaros, o sea, mi nombre es Isabel, como os digo, y llevo 30 años, ¿no?, en el mundo del motor. He trabajado en varias marcas, ¿no? Pues he trabajado en Ford, he trabajado para Chrysler, Jeep, Lexus y Toyota, que es lo que hago actualmente, tanto a nivel España como a nivel europeo, ¿vale? Y sí que quería comentaros, o sea, hablamos de qué retos, ¿no?, qué oportunidades hay en el sector. Mirad, en nuestro sector viene sobre todo dada por la regulación. Entiendo que todos sabéis que en 2035, ¿no?, primero era que el 100% no se podían vender coches de combustión en Europa, están flexibilizándose esa regulación, ¿no?, por lo cual va a ser el 90%, y eso tiene unas implicaciones brutales. Las implicaciones, acordaros a la palabra chase, y ahora iremos por cada uno de ellos, ¿no? Chase. La primera es la conectividad. Todos los coches vienen conectados, ¿no? Emiten señales, dan señales, ¿no? Todo esto se recoge, se estudia y se elaboran casos de uso. Con lo cual, todo lo que tenga que ver con elaboración de casos de uso referido al dato es algo que va a explotar. O sea que aquí veo que hay algún ingeniero matemático, ¿no? También, pues eso, sí, que hemos hablado antes en la entrada, todo eso va a tener unas capacidades, ¿no? Y unas solicitudes brutales. Lo segundo que sería, ¿no?, si empezamos por la A, sería autónomo, vehículo autónomo. O sea, hay varios niveles de asistencia a la conducción, inteligencia artificial, edge computing, ¿no?, señales que ven señales, vehículos que toman decisiones, ¿no? Todos los que conducís veis que los vehículos pues cada vez toman decisiones y se anticipan, ¿no?, a posibles riesgos, con la idea pues de no tener, por supuesto, accidentes, ¿no?, pero también con la idea de en algunos casos evitarse el conductor, ¿no?, y que es uno de los factores más caros, sobre todo en el transporte. Lo mismo, todo lo que tenga que ver con computación, ¿no?, y con poder avanzar en el sentido de vehículo autónomo, pues va a explotar. También os lo comento. Tercero que tenemos, ¿no?, viendo por las siglas, shared, viene de compartición, ¿no?
bueno, antes te compras un coche o no te compras un coche. Ahora mismo tenéis posibilidades de alquilar los coches por minutos, coger un car sharing por días, por horas. Claro, eso requiere también unas capacidades tecnológicas, porque hay que saber quién conduce el coche, el flujo de pagos, el flujo de responsabilidades, quién es el responsable del seguro en cada momento. O sea, que todo eso también requiere una tecnología y unas capas tecnológicas que también hay que desarrollar. Y eso, por supuesto, va a ir a más. La penúltima sería la E, de electrificación. Cuando hablamos de electrificación, pues hombre, coche eléctrico que conocéis, pero también todas las electrificaciones posibles, o sea, hibridación, hidrógeno, biocombustibles, o sea, que todo lo que tenga que ver, ¿no?, con energía alternativa y fabricación alternativa para propulsar estos vehículos, pues también va a explotar y hay unas posibilidades brutales. Y por último, hay una que está bien un poco de cosecha propia, es la H, ¿no?, de humano. Todo lo que tenga que ver con el factor humano, porque al final, que los coches, las máquinas están muy bien, ¿no?, pero al final la conducen personas. Los venden personas, lo fabrican personas y al final la experiencia la dan las personas. Con lo cual es súper importante tener en cuenta que la tecnología está muy bien, pero que tiene que estar al servicio de las personas. Y tenemos, como ingenieros, ¿no?, la obligación de hacerla intuitiva, fácil, para que no haya brechas digitales, para que nuestros mayores también la puedan utilizar sin ningún tipo de problema. Así que nada, estaré encantada de resolver vuestras preguntas, las que queráis después de nuestra presentación. Siguiente. Bueno, pues muy buenas. Un placer estar aquí y muchas gracias por habernos invitado. Yo soy el primer año que acudo a este foro y un placer, y contad con nosotros para lo que haga falta. Me llamo Javier Álvarez, soy socio de Management Solutions. Os hago una historia muy corta. Sois muy jóvenes, pero si os suena Arthur Andersen en los 90, principios de los 2000 era la consultora, la empresa de servicios profesionales más grande de todo el mundo, que de la noche a la mañana desapareció por el escándalo del caso Enron. Hay una película que se llama Los chicos más listos de la clase, The Smartest Guys in the Room, la podéis ver, cuenta perfectamente ese caso y ilustra muy bien la tipología de riesgos a los que nos enfrentamos en el ejercicio de nuestra actividad, ¿no? En aquel momento no existía Management Solutions, pero las 80 personas que formaban parte del grupo de Financial and Consulting Risk, pues decidimos, nos quedamos sin trabajo y decidimos de la noche a la mañana pues constituir Management Solutions, 4 socios, 80 personas. Gracias a Dios, 23 años más tarde ya no somos 80 personas, somos más de 4.000 personas en todo el mundo y hemos multiplicado por 50 nuestro tamaño, ¿vale? Empresa española que se ha ido, ha cogido la maleta y se ha ido por todos más de 50 países y nos dedicamos a la consultoría de negocio. Dentro del mundo de la consultoría, como veíamos en el gráfico que presentaban al principio, pues podemos tener la gente de consultoría estratégica, el sector de la consultoría más tecnológica, y luego estaba la consultoría de negocio, que lo que intenta es cubrir el end-to-end de esa problemática, identificar un problema, diseñar una solución, coger esa solución y plantear los riesgos, el business case que tiene y comprometerse con la implementación efectiva de la solución que se diseña. A eso nos dedicamos en Management Solutions. Algunos de mis compañeros han mencionado pues, distintos retos a los que se están enfrentando sus sectores: la disrupción de la cadena de suministro, la digitalización, los casos de uso de inteligencia artificial, el factor humano, la gestión del talento. Creo que no me equivocaré si en el sector energético pues hablamos de la regulación o hablamos de los precios de las materias primas. Tampoco me equivocaré si en el sector público pues hablamos también de las ayudas a los fondos europeos o de las subvenciones, y en defensa, por supuesto, de la importancia geoestratégica que está teniendo, de la toma de decisiones, de la transformación del sector con la inteligencia artificial, etcétera. Bueno, pues ese es nuestro día a día. Nosotros nos dedicamos a resolver problemas. Eso es lo que nos dedicamos, ¿no? ¿Cuál es la aportación que los ingenieros tienen dentro de este sector? Pues yo diría que para vosotros, eso lo comentaremos posiblemente más adelante, pero las oportunidades son múltiples. Es un sector retador. Yo diría que el estado del arte de este sector, la palabra es transformación. Ahora las compañías, que son nuestros clientes, ya tienen la tecnología, tienen los datos, tienen la inteligencia artificial. La pregunta es qué hacer con todo eso ahora mismo, ¿no? Y a eso estamos dedicando gran parte de nuestra actividad. Por tanto, sectores en gran proceso de transformación, donde se requiere gente que esté dispuesta a asumir retos, gente que quiera tener mucha visibilidad, estar cerca de los
tomadores de decisiones estratégicas dentro de los clientes, gente que tenga capacidad analítica, y nosotros lo que resumimos todo eso, gente que tenga mucha vocación de servicio. Yo creo que en eso esta Santa Casa, con su espíritu jesuítico, pues en todo amar y servir, y ¿para qué sirve ganar el mundo si al final pierdes tu alma? Pues son dos frases que nosotros nos recordamos a nuestros equipos mucho. Vocación de servicio a los clientes y sobre todo también al equipo. Es un sector en el que se trabaja muchísimo en equipo, y todo eso pues se traduce para nosotros en dos corolarios: la búsqueda de la excelencia, por un lado, que también estáis acostumbrados en esta casa, y sobre todo la palabra hambre. Nosotros lo que buscamos es gente con hambre, y si vosotros la tenéis, el futuro es vuestro. Y con esto pues yo me emplazo a la siguiente pregunta y también a las preguntas que vosotros tengáis más adelante. Bueno, me ha gustado mucho lo que has dicho, ¿no? de esta Santa Casa y las citas jesuíticas. Lo primero que quiero es daros la enhorabuena. La enhorabuena por estar aquí, estar en esta escuela a la que yo amo. El ICAI, creo que tenéis una formación privilegiada. Tengo a mi hijo está estudiando IMAT aquí, está en segundo. Y bueno, pues yo voy a hacer también una cita evangélica, ¿no? Que es la parábola de los talentos. Vosotros habéis recibido este talento, tenéis la suerte de tener esta oportunidad, y este talento tiene que ser para que fructifique, para que lleguéis bueno, pues a crecer profesionalmente, y un poco lo que decía de esa vocación de servicio, ¿no? Por daros unas pinceladas de mi trayectoria profesional, pues yo empecé trabajando en una multinacional americana, en I+D, en Otis, de ascensores, que os sonará. De ahí pasé a una multinacional española, Unión Española de Explosivos, y estuve de jefe de proyecto en un proyecto llave en mano en Emiratos Árabes. Y luego me atreví a montar mi empresa con mi hermano pequeño, que también es ingeniero del ICAI. Montamos una empresa de andamios para construcción, andamios eléctricos, montacargas, teníamos nuestra patente, y la empresa se vino abajo. Vino el tsunami de la crisis de la construcción y se vino abajo. Y yo, que no conocía pues esta posibilidad de ser ingeniero industrial del Estado, pues una compañera común de nuestra clase, Belén, pues me dijo: oye, tú sabes que hay una oposición de ingeniero industrial del Estado que se prepara además en el Colegio de Ingenieros del ICAI. Y dije: oh, bueno, pues oye, dicho y hecho, y me presenté, la saqué en un año, y aquí estoy en la administración. Y puedo deciros que el trabajo más interesante que he hecho nunca es el que he hecho en la administración. Ya llevo 15 años en la administración, he pasado por diferentes departamentos, he estado en fondos europeos, gestionando ayudas europeas, he estado en energía, regulando o contribuyendo a regular el sector eléctrico o el sector energético en general. Y actualmente estoy también en el sector de energía, pero en una parte que se llama el Instituto para Transición Justa, que después os explicaré un poquito lo que hacemos, porque creo que es un ejemplo de política regional. Ya han dicho mis compañeros, colegas precedentes, el momento de cambio en el que estamos. La Administración, evidentemente, no es ajena a este cambio y en muchos casos debe incluso liderar este cambio. Y os digo unas pinceladas, ¿no? En la última convocatoria de Ingenieros Industriales del Estado, del Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado, se han convocado 187 plazas. En las anteriores, 220, más de 200 plazas. En los últimos años estamos viendo como una oposición que era, cuando yo la saqué, eran 4 plazas solo, 2 plazas, 10 plazas, como mucho 20, 30. Ahora está habiendo convocatorias de más de 100, incluso más de 200 plazas. Esto que ocurre con el Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado, al que podéis optar los que tengáis máster en Ingeniería Industrial, ocurre igual con el Cuerpo TIC de Tecnologías de Información y Comunicaciones, al que podríais optar los que estéis estudiando, o sería más natural que optarais los que estáis estudiando Ingeniería de Telecomunicación o IMAT, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Evidentemente, la Administración se ha dado cuenta
de que necesita profesionales STEM, necesita para liderar estos cambios, para ser capaces de digitalizar los procedimientos de la administración, que en muchos casos pues son engorrosos y bueno, pues son burocráticos, y además deben ser así porque necesitan una seguridad jurídica, pero es necesario el punto de vista ingenieril, de sentido común, de sentido ingenieril, lo que nos decían de ingeniero viene de ingenio, ¿no? Aplicarlo a la administración para que pues toda esa gran palanca que tenemos en la administración, por ejemplo, para la regulación de los sectores energéticos, sectores industriales, y asimismo también para la gestión de la enorme cantidad de fondos europeos que nos han llegado en los últimos años, sobre todo el plan de recuperación. Sabéis que son más de 70.000 millones de euros en ayudas directas. Esto, bueno, que son cifras pues que pueden marear. Al final lo gestionamos o ayudamos a gestionarlo eficientemente ingenieros industriales, ¿no? Entonces, en definitiva, luego pues atenderé a vuestras preguntas, las que queráis, pero sí quería que pensarais que también la carrera profesional dentro de la administración de un ingeniero industrial puede ser muy interesante, en general es muy interesante, y tiene mucha palanca y mucha capacidad de influir en los demás, tanto en las empresas como en los ciudadanos. Si tenéis vocación de servicio, esa vocación de servicio que esta Santa Casa pues, nos ha dado entre nuestros valores, es una salida profesional más que válida. Y nada más. Muy bien, bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Muchas gracias, Marta, Jesús, Manuel. Yo siempre, cuando hay que estar en el aula magna de ICAI, pues casi uno juega en casa, pero siente casi doble responsabilidad. Entonces, muchas gracias por la invitación. Poco que añadir a lo que ya habéis comentado. Voy primero al título, si queréis, de la jornada de orientación profesional, si es que de algo os puede servir alguna idea, y luego algún zoom al sector energético, que será combinación lineal de muchas de las cosas que han dicho mis compañeros. Yo, de cara a orientación profesional, lo comenté ya en la mesa del año pasado, creo que es muy interesante el principio del Ikigai, de la filosofía japonesa, para tener una vida plena, feliz, satisfactoria, en este caso a nivel profesional. Hay 4 dimensiones que tenéis que tener en cuenta a la hora de elegir esos primeros trabajos, primeras becas, etc. ¿Qué os gusta? ¿En qué sois buenos? ¿En qué destacáis? ¿A quién puede necesitar esas competencias en eso en lo que yo destaco? Y si encima ese alguien me paga por ello, ¿no? Si cruzamos esas 4 dimensiones, os imagináis 4 círculos, diagramas de Venn, que nos perdonen los de álgebra, y hacemos una superposición de esos 4, si juntamos esas 4 dimensiones, tendremos, en este caso, un puesto de trabajo, una orientación profesional, una dedicación que nos guste, en la que seamos buenos, que alguien necesite de nuestras competencias y que encima tengamos ahí un modo de vida. Probablemente es más fácil, y yo creo que esto pasa con 20 y tantos años y con 30 y tantos, 40 y tantos, etcétera, 50 y tantos, que tenemos más claro qué cosas no nos gustan que qué cosas nos gustan. Pero puede parecer un razonamiento muy simplista, pero a la hora de aplicar una oferta de empleo, a la hora de aplicar una beca, a la hora de elegir una temática de TFMs, si hay algo, en inglés nos dirían from the gut, si hay algo desde vuestras tripas que dice, esto no es para mí, ya está, tranquilos, hay un montón de oportunidades, como habéis visto en las diferentes intervenciones de la mesa, para ingenieros. Estamos en un mundo, efectivamente, en constante transformación. Y si en algo estamos educados, y particularmente en esta casa, es en flexibilidad, en afrontar problemas, en atrevernos con retos. Y lo podéis ver si miráis un poquito para atrás en la diversidad de asignaturas, en la diversidad de temáticas en las que nos metemos. Con lo cual, yo ya os digo, creo que esas dimensiones a la hora de, oye, ¿en qué temas me meto? Es interesante tenerlas en cuenta.
A partir de ahí, la ingeniería es una caja de herramientas que te permite afrontar retos en muchísimos sectores diferentes. Con lo cual, en ese sentido, tranquilidad, no hay que ponerse a trabajar casi mañana. Es decir, en ese sentido, yo particularmente os animo a que completéis ciclos. En la mesa que tenéis ingenieros del ICAI de ciclo largo de 6 años, de ciclo largo de 5 años, como yo soy ingeniero industrial de la promoción de 2004. Ahora mismo ese ciclo largo es 4+2. Con lo cual, animaros desde aquí a completar máster, a atreveros a estudiar másteres de dedicación. En mi caso, el plan era de 5 años, fue el primer plan de todo cuatrimestral. Durante la carrera yo hice todas las asignaturas de energía. Cuando aparecieron las máquinas eléctricas, en mi caso estaban en cuarto de carrera, que arrancan las bombas, por ejemplo, o que producen el electrón, etc. En mi caso fue casi una... En fin, como que dices, esto empieza a tener todo sentido, porque la física de electricidad, sabéis que aparece en segundo, yo era un desastre con la física de electricidad, pero con las máquinas me reconcilié con todo eso. Tanto que en el año, al acabar la carrera, yo le dije, ¿qué hago? Bueno, pues consultando con algunos profesores, etcétera, resulta que la escuela era puntera en temas regulatorios, en temas de diseño del sector eléctrico, en temas de asesoría a empresas eléctricas, y decidí hacer lo que hoy es el MEPI. En nuestra época era Máster en el sector eléctrico, es Master in the Electric Power Industry. Sigue estando, efectivamente. Entonces, digamos que mi experiencia económica fue, si queréis, la formación del título más en mecánica energías, completada con el máster del sector eléctrico, y me he dedicado a eso pues desde el año 2005 hasta prácticamente hoy. En temas de operaciones, en temas de gestión de plantas de generación, en temas de gestión de riesgos, en temas de recursos humanos, en temas de comunicación y relaciones institucionales. La multidisciplinaridad, la carrera nos habilita para abordar estos sectores desde la perspectiva que queramos, desde la perspectiva que nos guste, que seamos buenos, que alguien nos necesite y que alguien nos pague por ello. Con lo cual, sentiros totalmente empoderados, totalmente preparados para abordar ese futuro. A partir de ahí, el último mensaje, si queréis, apoyaros mucho en la red. En la red que sois los que estáis aquí, en la red que somos nosotros. O sea, cuando acabe esta charla, agregándoos a LinkedIn, preguntadnos lo que queráis, escribidnos, preguntad aquí ahora, por supuesto, pero en el nivel en el que ya estáis, pensad que, por supuesto, en la carrera profesional es muy importante lo que uno aprende, muy importante. Pero también es muy importante los que le rodean a nivel de compañeros de promoción, clientes, jefes, tutores, profesores, amigos, por supuesto la dimensión familiar, por supuesto. Probablemente es la primera red y la red más importante. Y luego las instituciones. Yo os diría que a medida que avancen los años veréis que, por supuesto, es muy importante lo que yo hago para mi carrera profesional, pero es muy importante los que me rodean desde esas dimensiones de grupos de red y desde las instituciones. En ese sentido, tenemos dos tesoros en esta casa. Tenemos ICAI, comillas, tenemos la universidad, tenemos lo que representamos desde la universidad, y estoy muy de acuerdo en la oportunidad de ese talento que viene aquí, porque al final pues tenemos a alguien y tenemos familia, etcétera, que nos permite estar aquí, ¿vale? Y luego, muy importante, las instituciones, comillas, como digo, y el Colegio Asociación de Ingenieros del ICAI. Al final somos la única ingeniería que tiene el lujo de tener una institución que acompaña en toda esa carrera profesional. Acercaros a la asociación, acercaros al colegio. ¿No? Este discurso lo tengo con Marta delante y también sin Marta, porque es realmente un tesoro a la hora de resolver dudas que pueden surgir ya no solo en la primera decisión profesional, sino en transiciones profesionales que tendremos los que estamos en esta mesa también a lo largo de nuestras vidas profesionales cada vez más largas. Así que, bueno, a vuestra disposición. Respecto a Engie, es una compañía energética global que podéis comparar perfectamente con Enel Endesa, con Iberdrola, etcétera. Respecto al sector energético, todos fuimos conscientes de la importancia de la energía el 28 de abril de 2025, donde se paró un país. Todos somos conscientes de la importancia de la energía esta semana cuando nos cuesta llenar el depósito 4 euros más. Todos somos conscientes de la importancia de cuidar el planeta desde una energía más limpia, más accesible,
más local cuando vemos desastres climáticos de todo tipo cada vez más frecuentes. Si queréis el de esta semana, en Galicia se estima que este año 90% de los lechos, 70% de la almeja se ha ido al garete por las sucesivas borrascas. Con lo cual, la energía, el sector energético es el primer garante de ese futuro más limpio, más descarbonizado, más accesible, mejor en definitiva. La energía, el sector energético está en industria. Me ha gustado mucho lo que comentabas en cuanto a fabricas algo que cubre una necesidad y lo pones a disposición de otro. Fabricamos electrones, fabricamos moléculas. Y cuanto mejor lo hagamos de una manera más respetuosa con el medio ambiente, bueno, tendremos un futuro mejor para todos. Decirlo en esta casa casi da rubor cuando tenemos al consejero delegado de Endesa, al consejero delegado de Iberdrola, que son de esta casa. Hemos tenido profesores, hemos tenido investigadores que han hecho la política energética de este país como miembros de la Comisión Nacional de Energía. Entonces, en fin, es uno de los sectores de una continuación más tradicional de ingenierías, pero como veis está todo muy, muy interconectado. Podemos hacer, en todos los sectores tenemos marketing, tenemos regulación, tenemos ventas, tenemos operaciones, etc. Y hasta ahí. ¿Se escucha? Vale. Bueno, yo también agradeceros a Jesús, a Marta por la invitación, porque yo también soy nuevo como Javier en estas charlas y para mí es un honor poder venir y daros una visión de lo que es el sector de la tecnología y defensa actualmente, que por desgracia está un poco de moda en todo el mundo, pero que tiene una relevancia muy importante en un país, ¿no? Yo he desarrollado toda mi vida en el sector de la defensa, llevo casi 9 años, no, casi 10 años ya, de hecho, trabajando para el sector de la defensa en diferentes empresas. He trabajado en Airbus, en fábricas de aviones, he estado trabajando, desarrollando e implantando radares de defensa aérea por medio mundo. Y actualmente soy el jefe de ingeniería del proyecto, diría, más disruptor que existe en Europa en el sector aeroespacial, que es el del desarrollo de... Algunos le asocian solamente el desarrollo del futuro avión de caza, pero es un proyecto que va un poquito más allá que simplemente un avión de caza y que tiene además una ambición muy estratégica desde el punto de vista de la independencia de las capacidades militares dentro de Europa, pero también de la capacitación tecnológica de los países participantes, ¿no? y de tratar de arrastrar a toda la industria de un país para poder contribuir a la defensa, ¿no? Estamos viendo cómo lo que le llamamos los actores no tradicionales del sector están participando cada vez más, centros de investigación, empresas del sector civil contribuyendo a nuestro sector y estamos viendo que está en pleno crecimiento, ¿no? Dentro de Indra existe una casuística muy particular y es que desarrollamos el ciclo de vida completo de un producto, ¿vale? Hay algunas empresas que, por lo que sea, en España solo se dedican a la fabricación o solo se dedican al aftermarket. En Indra desarrollamos los productos completamente desde cero, desde que se diseñan, se fabrican, se integran, se entregan al cliente y hacemos también toda la parte de aftermarket y mantenimiento, todo de forma nacional. Y es un orgullo para nosotros poder decir que esa capacidad y esa tecnología la hacemos 100% en España, ¿no? Por los retos que comentaba Manuel, en el sector de la defensa existen principalmente dos retos muy grandes, ¿vale? El primero es tecnológico y es que históricamente el sector de la defensa siempre ha sido un poco el que ha ido traccionando y el que ha estado a la vanguardia de desarrollar las mayores innovaciones tecnológicas, ¿no? Los sistemas de geoposicionamiento espacial, tipo GPS, la fibra de carbono, el ABS de los frenos, todo eso son tecnologías que se desarrollaron para propósitos militares y que se incorporaron al ámbito civil con los años y que podemos disfrutar de ellas hoy en día. Con la revolución digital, con la informática, sobre todo en los últimos 10-20 años, se ha dado un poco la vuelta a la tortilla y es que, de alguna forma, el ámbito civil ha sido el que ha ido liderando el desarrollo de esas tecnologías tan críticas que utilizamos hoy en día y desde el sector militar tenemos el reto de incorporar esas tecnologías a nuestro ámbito, que es un poco particular desde el punto de vista de la regulación a la hora de poder desarrollar tu software y tu hardware de una forma muy concreta, de las condiciones de operación al que están sometidos los sistemas, ¿de acuerdo? Porque normalmente existen interferencias electromagnéticas, comunicaciones que no funcionan, condiciones de operación hostil. Os podéis imaginar que
que volar a 30, 40, 50.000 pies a velocidades supersónicas pues no es lo más agradable para las temperaturas, para las presiones, para las vibraciones, y todo eso poner, digamos, retos a la hora de incorporar tecnologías pues como la inteligencia artificial, como la ciberseguridad, como las tecnologías de comunicación ópticas, los nuevos materiales para poder absorber, digamos, ondas electromagnéticas y ser más invisibles al radar. Todo eso supone un reto para nosotros porque, digamos, no estamos acostumbrados a ir por detrás del ámbito civil y es la primera vez que estamos, pero al mismo tiempo es un reto muy apasionante el hecho de ser capaces de adaptar esas tecnologías a nuestro mundo. Eso desde el punto de vista tecnológico. Y desde el punto de vista humano, hace, pues creo que fue en junio o julio del año pasado, surgió una circunstancia inesperada, y es que España decidió invertir casi el doble de lo que invertía anteriormente en el sector de la defensa. Y eso está siendo un boom y está suponiendo un reto a la hora de ser capaces de absorber todo ese presupuesto. Eso no quiere decir que los empleos se vayan a duplicar por 2 y que haya un factor relacional, pero sí que es cierto que estamos viendo que el empleo que está generando todo este nuevo ciclo inversor pues es tremendo, ¿no? Y la capacidad de poder disponer en el sector de la defensa profesionales capaces de poder ejecutar estos proyectos es tremenda. Y cuando hablamos de profesionales, no me refiero únicamente a la industria. En el sector de la defensa, más que nunca, quizá en todos, pero sobre todo en la defensa, es muy importante que exista una tríada, digamos, trabajando desde la universidad y los centros de investigación, la industria, pero también la administración, ¿de acuerdo? Porque es tan importante formar a buenos profesionales como desarrollar e investigar sobre la viabilidad tecnológica y su aplicación a la defensa en esos centros, como desarrollar los mejores productos que podamos para nuestras Fuerzas Armadas, como tener desde el lado de la administración grandes profesionales que sepan cuestionar lo que les damos desde la industria y que te metan el dedo en la llaga y digan, oye, esto que me estás dando pues no me gusta o esto lo podrías hacer de otra forma, porque esa conversación que se tiene con la administración muchas veces lo único que hace es enriquecer la calidad del producto y en última instancia al que le redunda es a las Fuerzas Armadas y a nosotros para nuestra seguridad. Por tanto, el ser capaces de proveer de profesionales no solamente a la industria, sino también a la administración y a la investigación y a la formación es absolutamente esencial para que el sector de la defensa pues, sea exitoso en el futuro, ¿no? Y además, nosotros de la defensa, obviamente todos los sectores buscamos los mejores, ¿no?, para incorporarlos, pero yo suelo decir que tenemos una responsabilidad extra en incorporar a los mejores de los mejores, porque en última instancia estamos desarrollando sistemas que utilizan nuestras Fuerzas Armadas para defendernos. Y si un día, Dios no lo quiera, los tienen que emplear, queremos que funcionen bien, queremos que funcionen bien y que sean fiables. Y para hacer muy buenos productos hace falta tener muy buenos profesionales. Y diría que es casi una cuestión de Estado el hecho de fomentar el talento, el gran talento también al sector de la defensa para que podamos desarrollar esos productos y de alguna forma disfrutar de la autonomía estratégica que pretendemos obtener como nación gracias a tener estas capacidades de forma nacional, ¿no? Y sin más, pues podemos continuar. Muchas gracias por ponernos también la situación de vuestros sectores. La segunda pregunta que teníamos preparado antes de lanzar la ronda de preguntas abierta es un poco los requisitos que hay de acceso en vuestro sector, no solo en vuestras empresas, sino también en vuestro sector. Es decir, un ingeniero que salga el día de mañana de aquí, ¿qué necesita hacer, qué debe tener para entrar a vuestro sector y cómo va a ser su desarrollo durante los años en los que esté? Así que, bueno, como antes, micrófono abierto, el que desee empezar, pues podemos ir en el mismo orden, otro que prefiráis. Vale, bueno, es una pregunta yo creo con distintas facetas, ¿no? Porque hay distintas cosas ahí. Bueno, en la parte industrial, obviamente, yo ahí tengo, creo que cierta ventaja con respecto a mis compañeros, porque un ingeniero industrial, lógicamente, en el sector industrial encaja perfectamente, ¿no? Evidentemente. La ventaja que tiene el sector industrial, volviendo a lo que os decía antes de la cadena de valor, etcétera, es que encaja en muchísimos roles dentro de una empresa industrial. Porque aunque es cierto que, como decía Daniel, todas las empresas al final tienen ventas, marketing, operaciones, etcétera, pero evidentemente en una industria cubres el abanico completo de principio a final. Entonces, ahí, volviendo también a otra cosa que ha comentado Daniel, es importante, para mí lo más importante es que vosotros sepáis o
Intentéis saber qué es lo que os gusta realmente, ¿vale? De cara a enfocar una oportunidad profesional, tenéis que poneros en la situación de estar trabajando para esa empresa en esa posición y ver si realmente os gusta. Haced un poco de research de en qué trabaja la empresa que os estáis aplicando, en qué consiste un poco el puesto. Preguntadle en la entrevista, cuando estéis en una entrevista, preguntad qué es lo que voy a hacer en esta posición. Eso es importantísimo. Yo, una cosa, no sé el resto de mis compañeros, pero una cosa que estoy alucinando últimamente es que en las entrevistas muchas veces la gente que viene no sabe ni a qué se dedica nuestra empresa, que es una cosa increíble, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Pero no solo desde el punto de vista del entrevistador, sino, de verdad, desde el punto de vista incluso de rendimiento profesional. Si estáis en una posición que no os gusta, que vais a tener que estar como mínimo 8 horas al día ahí trabajando y no os gusta lo que estáis haciendo, vuestro rendimiento profesional va a ser nulo, muy escaso. Entonces, no vais a destacar, no vais a brillar y vais a estar perdiendo el tiempo hasta que encontréis otra cosa que os guste. Entonces, en la medida de lo posible, mensaje desde el corazón, intentad buscar oportunidades laborales que realmente os satisfagan. Más allá de, como decía Jesús al principio de esta intervención, más allá de la remuneración económica al principio de vuestra carrera, que de verdad va a ser irrelevante con respecto a cómo vais a estar dentro de 10 años, es totalmente irrelevante, es mucho más importante que estéis en un sector y en una posición que os guste y que os podáis desarrollar en el futuro, a que cojáis algo que no os guste. Eso, digamos, mensaje número 1 respondiendo a lo que has preguntado. Luego, con respecto al sector en sí industrial, otra recomendación que os daría yo, y no sé si aquí comparto opinión con el resto de mis compañeros, yo recomendaría que busquéis, en una situación como estamos actualmente de mucho cambio, yo creo que lo habéis podido percibir, en todos los sectores destacamos continuamente cambio, adaptación, flexibilidad. Yo mi recomendación es que vayáis a empresas grandes, lo más grandes posibles. Es mi recomendación. Tanto, evidentemente el Estado es la más grande de todas, pero aparte del Estado, y no quiebra, efectivamente, corporaciones, empresas grandes, pues como estamos aquí representados, ¿no? Porque eso os va a dar, primero, la flexibilidad dentro de la empresa de poder moveros a otras posiciones, es decir, podéis empezar, por ejemplo, en una posición de ingeniería pura porque pensáis que os gusta mucho la ingeniería, pero luego una vez empezáis en eso, oye, me gusta más la gestión de proyectos, pues me muevo a un departamento de gestión de proyectos, etc. Eso, generalmente, las empresas grandes facilitan más ese tipo de cambios internamente. Y luego, también es cierto que en una situación como la que estamos viviendo actualmente de mucho cambio, por lo general, las empresas grandes tienen muchos más medios para poder navegar esos cambios. Esa sería otra de las recomendaciones. Y luego otra cosa que no he comentado, pero que sí que he comentado antes, pero sí que quería comentar, el tema de la inteligencia artificial. Eso también es otra cosa que va a ser totalmente disruptora para todos los que estamos aquí sentados y que también creo que promociona el hecho de que busquéis empresas grandes y que tengan el foco claro en cómo lo van a querer implementar. Yo, si tuviera que ir a una entrevista, sinceramente lo preguntaría. Oye, ¿cómo estáis implementando la inteligencia artificial o qué plan tenéis de aquí al futuro para implementarla? Porque habéis comentado vosotros algo que me parece que habéis dado justo en el punto. Todos tenemos un montón de datos, todos tenemos un montón de infraestructura de software. La parte importante ahora es cómo lo vamos a utilizar. Y eso, creedme, que yo diría que, por lo menos en mi sector, el 85 o el 90% no tienen ni idea de cómo lo van a utilizar. Están pagando mucho a Microsoft, a Google, etcétera, para dotarles de herramientas de inteligencia artificial sin tener un plan claro de cómo implementarlas. Y eso es una oportunidad laboral para vosotros espectacular. Quien esté haciendo, desde luego, esta casa lo ofrece, me parece un acierto absoluto, el máster en inteligencia artificial va a tener un montón de futuro, pero incluso aunque no tengáis ese máster, en vuestra propia ejecución laboral, creo que os va a abrir un montón de oportunidades el poder integraros desde el primer momento con el tema de la inteligencia artificial de fondo. O sea, eso sí que os recomiendo 100% que os metáis como podáis en cursos, formación, etcétera, de inteligencia artificial. Comentando lo que decías tú del tema del máster, ya lo comenté el año pasado, lo reitero, y aquí también quizás tenga alguna discrepancia con algún miembro de la mesa. Yo personalmente percibo una diferencia clara entre la gente que ha hecho el grado y la gente que ha hecho el grado y el máster. No solo lo aplico a ICAI, lo aplico en general. Para mí el grado de madurez de una persona que ha estado 2 años más estudiando con esa formación amplificada, etcétera, ahora mismo genera una diferenciación para mí evidente, ¿vale? Nuestra empresa, y yo creo que en casi cualquier empresa industrial, tenemos tablas salariales ajustadas, entonces evidentemente una persona de grado pues empieza cobrando menos que una persona de máster, eso de base.
Pero ya no es solo eso, es para mí lo más importante. Hay ciertas posiciones de responsabilidad que una persona junior que tenga una formación más limitada, yo personalmente no se las daría ni de coña. Sin embargo, una persona que tiene un poco más de experiencia, que ha demostrado que sí que tiene esa paciencia, como decías tú antes, de esperar un poco, formarse un poco mejor, sí que puede acceder a una posición, como puede ser, por ejemplo, en nuestra empresa de jefatura de proyecto o en mi departamento concretamente, de toda la gestión comercial, que requiere un grado de madurez superior. Entonces, yo ahí personalmente, desde mi sector industrial, sí que está valorado el hecho de que una persona tenga el máster frente al grado, en general, tanto salarialmente como de las oportunidades que os abre. Y eso sí que os recomiendo que tengáis esa paciencia e invirtáis un poco más, porque desde luego, creedme que oportunidades laborales no os van a faltar. O sea, estamos en un momento con que es muy crítico, ¿no? Todo lo hemos hablado, hay muchísimos cambios, está todo cambiando mucho, pero es que de verdad, o sea, la cantidad de oportunidades que hay ahora mismo en el mercado para vosotros es espectacular. Yo no sé si habéis notado, yo he notado una diferencia con respecto al año pasado. Hay cierto interés de captación de talento en todos los que estamos aquí sentados, ¿no? Y es porque todos estos problemas que estamos enfrentando todos, que muchos de ellos son comunes, necesitamos ingenieros. O sea, necesitamos gente que piense bien y rápido y resuelva problemas. Entonces, descuidad que oportunidades vais a tener, sin ningún tipo de duda. ¿Seguimos el orden? Seguimos el orden establecido. Vale, yo, pues mirad, voy a hacerlo de... Primero voy a ponerme en plan ¿no? reclutador, ¿no? Como empresa, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos las empresas? Pues mirad, buscamos gente, antes has hablado tú de hambre, ¿no? Gente con ambición, pero con ambición sana, con humildad, con ganas de aprender y con una flexibilidad brutal y que sea capaz de hacer cualquier cosa. Es decir, sobraditos hay muchos. Entonces, ese perfil nos lo sabemos de memoria y este no lo queremos, ¿vale? Ya, por si acaso alguno... bromas aparte. Sois perfiles y de verdad súper demandados, tenéis muchísimas oportunidades y yo desde aquí lo que quería deciros es, no sabéis la suerte que tenéis, porque estáis llegando al mercado en un momento de una transformación tan bestial que es que vais a tener oportunidades para hacer lo que queráis. De verdad que lo que queráis. Yo lo que os diría es, antes hablabas tú del Ikigai, totalmente de acuerdo, yo como empresa japonesa, ¿qué voy a decir al respecto? No estaba preparado. No estaba preparado. No tengáis miedo, atreveros, porque es que no tenéis nada que perder. Imaginaros que os atrevéis y os volvéis locos y decís, pues venga, me lanzo a la piscina y me voy a esta empresa o a este proyecto o emprendo o lo que queráis. Es que no tenéis nada que perder. Es que como mucho lo que vais a hacer es aprender. Y oye, y si en 3 meses, 6 meses veis que os habéis equivocado, no pasa nada, volvemos a empezar, que es que no tenéis nada que perder en este momento. O sea, cuando ya tienes una hipoteca, hijos, no sé cuántos, ya las decisiones hay que tomarlas con un poquito más de frialdad, pero en este momento, de verdad, lanzaros, escuchad también a vuestro corazón, o sea, que entiendo que somos todos muy racionales, ¿no? Pero a veces también hay que escuchar un poco a las tripas, ¿no? Al corazón y hacer lo que os apetezca, porque es que os lo podéis permitir. Y de verdad que en este momento es envidia sana, ¿eh? Pero me dais muchísima envidia de la sana, porque estáis llegando en un momento maravilloso al mundo profesional. Siguiente. Muy bien, pues yo la verdad es que estoy completamente de acuerdo con lo que comentabais. Hace falta hambre, pero hace falta humildad, por supuesto. Hace falta tener la oportunidad de demostrar vuestras capacidades en un sitio que sea grande, no tener miedo a tomar decisiones, eso también va en línea con el hambre. Y para mí esa es la palabra que lo sintetiza cuando respondíamos a la pregunta de qué hace falta para entrar. El sector de la consultoría no ficha a la gente por lo que sabe, sino por lo que puede llegar a saber. Nosotros en ese sentido no estamos esperando, vengo aquí a hablar de consultoría y de finanzas. Imaginaréis que un ingeniero que entra en el Banco Santander para hacer de repente un proyecto de riesgo de tipo de cambio o de inflación, pues no son las asignaturas core que habéis dado durante toda la vida. Pero estamos apelando a vuestra capacidad analítica, a vuestro sentido común, a vuestra forma de estructurar los problemas, a la forma de interactuar con los clientes, a la forma de interactuar con el equipo, y eso implica relación con personas y valores humanos. Nosotros no buscamos el genio loco que se meta en un laboratorio a desarrollar el plástico más avanzado. Pues eso está muy bien para otro sector, no para el nuestro. Para nosotros necesitamos ciertas capacidades o soft skills, nosotros necesitamos que se interrelacione con los equipos,
Muy importante lo que decía, oye, te tiene que gustar lo que haces. En nuestro caso te tiene que gustar lo que haces, pero más que lo que haces, te tiene que gustar lo que hace la persona que está por encima de ti, porque el año que viene lo vas a desempeñar tú. Esto automáticamente es una carrera de crecimiento muy rápido, de crecimiento muy acelerado, que se requiere una capacidad de aprendizaje y de autoformación importante. Por supuesto, la inteligencia artificial es básica, por supuesto, las capacidades analíticas hay que desarrollarlas, la explotación de los datos en soluciones BI es imprescindible. Por tanto, un ingeniero que esté acostumbrado a enfrentarse a problemas nuevos sobre los cuales no hay una tesis escrita, esto es una cosa muy importante para mí, vosotros vais a tener en vuestra vida profesional un montón de oportunidades y en el mundo de la consultoría no es, ni seréis los primeros ni los últimos, que están una serie de años con nosotros y luego dan el salto a un cliente, cosa que a nosotros significa que algo estamos haciendo bien, pero a la vez también pues, nos molesta en el sentido de que estamos invirtiendo en formar a la gente para que se quede con nosotros y siga aportando valor, ¿no? Pero es muy importante que vosotros tengáis ese hambre de seguir impulsando todas estas capacidades, de buscar ese futuro, de sacar el factor común de lo que estáis haciendo para llevarlo a otros sitios, de tener capacidad de preservar el legado, que es muy importante, las mismas oportunidades que yo he tenido, mi misión ahora es daroslas a vosotros. Entonces, bueno, pues en ese sentido eso es lo que para nosotros, respondiendo a tu pregunta, hace falta para entrar en el mundo de la consultoría. A partir de ahí, pues evidentemente hace falta paciencia, hace falta un espíritu de sacrificio, hace falta tener vocación también internacional, hace falta tener ganas de explorar otros sectores, entras en el mundo de las finanzas, te vas al mundo de la energía, haces un proyecto de consultoría en telecomunicaciones, cambias de gerente, cambias de compañeros, cambias de país, cambias de tipología de proyectos, hablas de riesgos, hablas de finanzas, hablas de sostenibilidad, hablas de cadena de suministro, de implementación de soluciones, de desarrollo de proyectos, de implementación de marcos de inteligencia artificial, de marcos de innovación. Bueno, pues con todo eso te da una foto muy amplia de cómo quieres tú formar tu empresa del futuro, cómo quieres tú tener un puesto de responsabilidad en el futuro, de cómo quieres tú seguir orientando a tus clientes. Te da mucha capacidad de benchmark, ver a muchos clientes, cómo lo hacen en el mundo, y eso yo entiendo que nuestros clientes, que son las empresas que también están aquí representadas, pues lo valoran mucho, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas son las características fundamentales que tenéis que tener si os gusta el mundo de la consultoría, y luego si tenéis preguntas estaré encantado de responderlas. Seguimos el orden. Bueno, lo que ha dicho José Daniel, efectivamente somos la empresa más grande, en la Administración General del Estado somos la empresa más grande de España. Eso significa que al final lo abarcamos todo. O sea, un ingeniero puede trabajar en el Ministerio de Industria y desarrollar programas de apoyo a la industria, en el Ministerio de Defensa, estamos en los famosos PEAs, programas de armamento, en los que el Ministerio de Industria financia a las empresas el desarrollo de un producto de defensa y finalmente cuando lo venden al Ministerio de Defensa se retorna el préstamo. Estamos en energía pues desarrollando pues todo este cambio que hacia energías más limpias, hacia nuevos vectores energéticos, nuevas moléculas como el hidrógeno, pues se impulsan desde aquí. Estamos en el sector de automoción con los planes MOVES que habréis oído hablar de vehículos alternativos. Entonces, bueno, pues al final abarcamos todo y esa facilidad que comentabas de en una empresa grande pues poderte mover de un sitio a otro, en la administración es especialmente pues asequible, ¿no? Si tú llevas un tiempo en un sitio, yo nunca recomiendo que haya pues lo que llamamos el saltamontes, ¿no? Que vas pasando de un puesto a otro porque no estás a gusto en ningún sitio, ¿no? Yo creo que hay que intentar sacarle jugo al primer sitio, estar sobre todo si entras en la administración, porque la administración es una forma de trabajar bastante diferente por todas esas garantías de principio de seguridad jurídica que hay que tener. Bueno, pues puede haber recursos, entonces hay que trabajar de una forma diferente y al principio choca porque no estamos acostumbrados como ingeniero industrial, no hemos sido formados para eso, aunque hagamos la oposición. Y bueno, pues sí os recomiendo, si entráis en la administración, que estéis un tiempo, que cojáis, y en general en cualquier empresa, que estéis un mínimo tiempo y ya al cabo de un año pues poder tener elementos de juicio suficientes como para cambiar.
¿Y qué hace un ingeniero industrial en la administración? Pues os voy a poner un ejemplo. Bueno, un ingeniero en general, como os decía, la palabra ingeniero viene de ingenio y estamos para resolver problemas y para mejorar cosas. En la administración hay que mejorar muchas cosas, en el resto de empresas también, pero en la administración especialmente, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo del trabajo que desarrollo yo actualmente, ¿no? Yo soy subdirector de Estrategia y Planificación del Instituto para Transición Justa. El Instituto para Transición Justa se llama así porque todo este cambio que está habiendo, sobre todo en el sector energético, pero también en otros sectores que va a haber, como automoción o defensa, pues produce también efectos no deseados. Si estamos todos de acuerdo en que hay que cerrar centrales de carbón porque contaminan y contribuyen al cambio climático, pues a la comarca donde ha cerrado esa central de carbón, pues de repente hay 400, 500 empleos que se van a la calle con todo lo que ello tracciona, ¿no? De proveedores, los bares, los hoteles de la zona, pues todo esto, esa comarca y esas personas pues se quedan desamparadas, ¿no? Entonces, la Administración, en este caso el Instituto para Transición Justa, lo que hace es dar ayudas a empresas que se quieran ubicar en esos territorios para que las personas tengan una alternativa y no se tenga que vaciar ese territorio, ¿no? O dar ayudas a los que se quedan desempleados para formación, reciclarse, o dar ayudas a restauración ambiental, etcétera, ¿no? Al final, pues que nadie se quede atrás en este proceso de transición, que todos estamos de acuerdo que es necesario, que tenemos que correr hacia él, pero hay víctimas colaterales que o fallos de mercado, podríamos decir, en los que la Administración tiene que estar atenta para resolver esos problemas, ¿no? Y a veces se hace con presupuesto y a veces pues hay que ingeniárselas para pues hacerlo sin presupuesto, ¿no? Y os voy a dar un ejemplo de una cuestión que se nos ocurrió, que al final ha sido una cosa pues muy celebrada, incluso a nivel mundial, como ejemplo de gestión, incluso sin presupuesto, ¿no? Cuando cierra que son los llamados nudos de transición justa, cuando cierra una central térmica o una central nuclear, si es que cierran posteriormente, ¿no? Cuando cierra una central térmica, pues deja un hueco en la red de transporte de electricidad, que es un recurso muy valioso y que está muy demandado actualmente pues, por nuevas demandas, como los centros de procesos de datos o industrias, electrificación de vehículo eléctrico, etcétera, ¿no? Entonces, hasta hace unos años, pues cuando eso ocurría, pues Red Eléctrica recibía demandas de solicitantes de acceso a su red, que pues parques eólicos, huertos fotovoltaicos, que por orden de llegada, los que cumplían los requisitos, pues eran los que se llevaban ese recurso tan valioso que es el acceso a la red. ¿Qué ocurre? Que un parque eólico, pues mientras lo estás construyendo, pues sí que genera empleo para la zona, pero una vez que está ahí, pues entre 2 o 3 personas operan o mantienen ese parque eólico o un huerto fotovoltaico 3/4 de lo mismo, ¿no? Entonces se nos ocurrió decir, oye, ¿por qué no convocamos, en vez de hacer una convocatoria en la que das ayudas, das dinero, ¿por qué no hacemos convocatorias de ese recurso tan valioso que es el acceso a red? Y entonces que vengan las empresas y además de presentarnos un proyecto eléctrico, nos presenten proyectos de acompañamiento al territorio. Pues dicen, oye, yo además de conectar mi parque eólico, pues voy a hacer una fábrica de seguidores solares, o voy a hacer autoconsumo para los residentes de la zona, o voy a hacer programas de formación, etcétera, ¿vale? Entonces, con eso nosotros hemos hecho esa convocatoria. Empezamos haciendo un nudo, el nudo de Mudéjar, que he comentado con alguno de vosotros, y ahora estamos haciendo muchos más, otros nudos en zonas donde ese agujero pues lo estamos tapando, lo estamos consiguiendo tapar sin gastar presupuesto de la Administración General del Estado. Entonces, os digo como ejemplo, pues un ejemplo paradigmático de cuestiones en las que podemos aportar los ingenieros industriales nuestro ingenio, nuestra capacidad de resolver problemas para resolver estas situaciones, ¿no? Yo a toda mi gente, yo tengo una subdirección de 25 funcionarios y 25 contratados laborales.
y les digo que todos los días hay que dedicar por lo menos 20 minutos a pensar. Si dedicamos todos los días 20 minutos a pensar, a veces es difícil porque nos comen los incendios, ¿no? Pero los ingenieros especialmente tenemos una capacidad de resolver problemas que es el talento que nosotros tenemos, y es lo que tenemos que hacer en la administración o en cualquiera de las empresas, pensar para resolver problemas o mejorar las cosas. Gracias. Muy bien, bueno, yo os diría que me parece que estamos en la mesa 3 perfiles de carrera diferentes, y creo que es interesante tenerlo en cuenta a la hora de que apliquéis a un sector como consultoría, o que decidáis opositar a ingenieros del Estado, o cualquiera de las otras empresas que estamos. Probablemente, y corregidme Francisco y Javier cuando queráis, si buscáis carreras muy regladas en cuanto al desarrollo profesional, ¿cómo voy a crecer? ¿Cuál es mi categoría este año, al año siguiente, etcétera? Probablemente en ese sentido lo más reglado y pautado lo tenemos en las consultoras. La administración probablemente también, no al ritmo a lo mejor que la consultoría, pero la administración tiene una ventaja súper interesante, que es la flexibilidad de dar saltos. Puedo probar en el sector privado y volver. Si tengo vocación política desde alcalde de mi pueblo, en fin, probablemente la administración te permite una flexibilidad que a lo mejor en los sectores privados de actividad es un poco más complicado de cara a dedicarme a más cosas, o de cara a, oye, digamos que tienes un camino de retorno, emprendo, etcétera, no lo sé. Ya os digo. Y luego a lo mejor en empresas como Indra o Engie o Toyota, que estamos aquí, a lo mejor ese crecimiento es menos claro, ¿no? De, oye, ¿cuándo paso de junior a senior, de senior a jefe de equipo a director, directora? Es a lo mejor menos reglado, porque la preocupación tiene que ser cómo aprendo y cómo aporto y cómo genero valor. Y estoy muy de acuerdo contigo en que yo creo que cuánto gano, cuánto no, a estas alturas probablemente el debate hay que ponerlo en otro lado. Pero sí es verdad que hay sectores de actividad que tienen perspectivas de carrera profesional más reglada, probablemente de salida, ¿vale? Manuel, preguntabas por competencias un poco a la hora de, oye, ¿qué buscamos en ingenieros recién licenciados? En el caso de Engie, yo diría que en general, ¿qué buscas? Pues buscas cosas como curiosidad, optimismo, ganas de seguir aprendiendo. Buscas alguna cosa diferencial. Al final, en una entrevista, oye, soy ingeniero ICAI de la promoción tal y hablo inglés y francés y no sé qué. Bien, ahí estamos 200 iguales todos los años. A partir de ahí, ¿dónde hay hechos diferenciales? Pensad en hechos diferenciales de he hecho estancias en el extranjero en no sé dónde, he hecho voluntariados en lo que sea, he sido árbitro en mi caso yo fui árbitro de baloncesto, luego os lo cuento en otro entorno, no sé. Y luego es muy importante los TFMs y los TFGs, porque saber contar en 2-3 minutos a lo que he dedicado X horas en una beca, en la escuela, etcétera, nos permite explicarnos en muy poquito tiempo para ver, en fin, para ver si conectamos con ese entrevistador, con ese potencial empleador. Entonces, bueno, buscas que seáis capaces de esa capacidad de síntesis, de demostrar por qué tú eres diferente. Y efectivamente también buscas, hombre, pues que te conozcan un poco, ¿no? Lo que comentabas de, en fin, ahora mismo hay un montón de información, todas las compañías estamos en webs, en redes sociales, etcétera, y casi todas tenemos espacios donde os decimos cómo queremos cuidar a ese talento. La formación de grado es relevante, pero en esta etapa que vais a empezar es menos, probablemente en nuestro caso, y también es muy un estándar de gestión de personas, es un 70-20-10. El 70 lo vamos a aprender el día a día en las cosas que hacemos. En el 20 nos formará la compañía en temas específicos y el 10 es lo que traemos de serie y que lo que nos ha permitido estar en ese proceso. Curiosidad, optimismo, buena actitud, ganas de seguir aprendiendo, ganas de querer aprender. Aprendemos y desaprendemos todos los días, vosotros, nosotros, todos. Entonces, bueno, esas serían las competencias. Y un tema que me parece interesante, que lo comentábamos al principio y si queréis que me toca por la otra dimensión, no os olvidéis de la dimensión docente, académica e investigadora. En mi caso, y termino con lo de las máquinas eléctricas, yo, bueno, ya os digo, no os creáis un expediente más bien normal, pero es verdad que ese tema, bueno, se me daba razonablemente bien. Yo, al terminar el máster, otoño de 2005, hablé con mis directores del proyecto fin de carrera, en este caso. Es que, oye, yo
me gusta lo que hacéis, yo quiero dar clase. Yo creo que me gustan las máquinas eléctricas, creo que entiendo lo suficiente como para que otros me puedan entender. Y entonces me dijeron, esto era noviembre de 2005, me dijeron, pues ya ha empezado el semestre, pero vienes en febrero de 2006 y estamos en marzo de 2026. Y desde entonces pues van 20 años en el arte de máquinas, 12 en el de electrotecnia, desde hace 3 años los trabajos fin de grado. Es decir, no, en este sentido esta casa es un tesoro, de nuevo, por los profesores asociados, por el Instituto de Investigación, etcétera. Con lo cual ahí hay una dimensión muy interesante en la que comillas y CAI puede aportar un montón. Bueno, por concluir, yendo un poco a esas competencias que se buscan en el sector de la defensa y en nuestro caso dentro de Indra, técnicamente no puedo estar más de acuerdo con ya todo lo que se ha expuesto por mis compañeros en la mesa en cuanto a soft skills y ese 70-20-10 que comentaba Daniel ahora mismo. Realmente, en términos técnicos, prácticamente cualquier disciplina es bienvenida dentro de Indra porque la variedad y heterogeneidad de productos que manejamos y tecnologías es total. Tenemos gente que trabaja en inteligencia artificial, en sistemas de ciberseguridad y ciberdefensa, en sistemas de comunicaciones tácticas, en sensores y guerra electrónica, en vehículos aéreos no tripulados, en carros blindados. Como os podéis imaginar, hace falta profesionales de cualquier disciplina dentro de Indra y en ese sentido, pues cuanto más especializados esté la gente, pues también es más bienvenido, ¿no? Pero sobre todo, en lo que nos centramos mucho y como se ha comentado ya es en esas soft skills, ¿no? Y sobre todo en esa curiosidad o la actitud en general que pueda traer la persona que aplica al puesto de empleado, ¿no? Curiosidad desde el punto de vista de no querer nunca dejar de aprender, es decir, hagáis máster o no hagáis máster, vuestra vida de estudio no debe acabar ahí. El estudio debe ser una constante vital y tenéis que tener de alguna forma esa proactividad y ese querer aprender pues hasta el día que os jubiléis y más allá, porque realmente es absolutamente necesario continuar reciclándose y más al ritmo que evoluciona la tecnología a día de hoy, ¿no? Entonces, esa curiosidad inherente es algo que buscamos mucho. Además de curiosidad, ser personas que no os importe preguntar. Hay muchas veces que la gente es tímida porque dice, bueno, es que no voy a preguntar porque a ver si se piensa el de enfrente que es que no sé. Es que normalmente no sabemos, pero preguntar está bien. Y tratar de llegar al último por qué está muy bien. Y tener un poco esa actitud preguntona, obviamente siempre en positivo, pues es muy bueno, ¿no? Y esa curiosidad no debe dejar nunca de aprenderse, aunque seas un superdirector o un super tal, preguntar está bien y debemos preguntar siempre, ¿no? Luego, la capacidad de adaptabilidad que ya se ha comentado, ¿no? A mí me gusta decir que muchas veces cuando me entra gente nueva, lo que hago es echarlo a la piscina y a ver si flota. Porque porque de alguna forma lo que quieres ver es esa capacidad de resolver conflictos, de resolver problemas, de enfrentarte a lo nuevo y a ver cómo reacciona, ¿no? Lo cual es algo súper necesario en la ingeniería y en la industria en general, pero sobre todo en entornos de I+D, donde la incertidumbre es brutal y donde, por ejemplo, pues mi proyecto y el producto que desarrollamos estamos más centrados, ¿no? Ese querer, ese no importar fallar, ese tener esa actitud es súper necesaria. Y por último, al hilo un poco de lo que comentaban de saber sintetizar cosas en poco tiempo, una capacidad que yo particularmente además busco mucho es la capacidad de expresión y comunicación, que muchas veces está muy infravalorada por los ingenieros. Yo recuerdo cuando estaba en bachillerato que decía, joder, ¿por qué voy a estar aquí con la lengua y el tal? Si yo lo que quiero es matemáticas, física. Luego con los años me he dado cuenta que es tremendamente necesario e importante saber expresarse adecuadamente. Porque al final, en la comunicación es donde está la eficiencia de los equipos. Yo tengo ahora mismo un equipo de 150 personas para desarrollar un producto que si no se saben comunicar entre ellos, que además con una heterogeneidad de edades, de conocimientos, etcétera, si no saben entenderse, no vale de nada. Y ser capaces de sintetizar toda esa complejidad que muchas veces los ingenieros traemos en las cabezas, yo el primero, que soy el primer friki que tiene ahí sus historias y tal, ser capaces de sintetizar eso de una forma divulgativa y comprensiva para todo el mundo, ser un poco profesor en ese sentido es muy importante. Y eso es algo que muchas veces no se encuentra mucho, pero que además creo que dentro de la casa se potencia mucho el hecho de tener esa capacidad de expresión súper necesaria en la ingeniería.
Y luego, una vez estéis dentro, en cualquier empresa, yo lo que os diría es que los primeros años tratéis de buscar el problema más difícil que podáis. Es decir, no os acomodéis en un proyectito sencillo o en una tareita sencilla. Quered siempre buscar lo complejo, porque esa complejidad y el enfrentaros a esos problemas tan difíciles es lo que os va a dar la experiencia y lo que os va a permitir en el futuro, toméis la decisión que toméis de vuestra carrera, tomar decisiones correctas. Haberos equivocado muchas veces, haber estado en el barro, en lo complicado, porque eso es realmente lo que os va a aportar ese 70% que comentaba Daniel de experiencia. Entonces, no aceptéis el estar simplemente en el sitio sencillo, buscad un poco lo complejo, porque esa actitud proactiva y de impulso es un poco también lo que buscamos, ¿no? Luego, cuando pasen los años, pues las carreras van divergiendo, ¿de acuerdo? Dentro del sector de la ingeniería o, por ejemplo, dentro de Indra, tratamos de que todos los nuevos egresados pues pasen un mínimo de 5 o 6 años en puestos técnicos, que luego se pueden ir especializando en ramas más de expertos y de producto, en ramas de gestión de proyectos, que al final son personas que se encargan de impulsarlo, de asegurarse que los contratos se cumplen en tiempo, coste y forma y calidad, ¿no? Y luego está la gente también de gestión técnica, que es mi caso, que son personas que también desde el punto de vista de los proyectos y los productos se encargan de organizar y estructurar a un grupo de ingenieros. Y luego está la gente de negocio, ¿no? Que también es otra carrera, pero donde es muy importante haber adquirido previamente una experiencia en lo técnico. Y esto también quiero remarcaroslo mucho, que hago el énfasis de no os apresuréis a querer moveros a puestos de gestión o de negocio demasiado rápido. Yo siempre aconsejo a todo el mundo que al principio invirtáis esos 5, 6, 7, lo que consideréis años formándoos técnicamente en estos problemas, en una fábrica, haciendo pruebas de integración, que no sabéis el dolor de cabeza que supone cuando las cosas no funcionan, cuando los planos están mal, tal. Que no os pese pasar tiempo en ese tipo de puestos y no penséis que es algo digamos, de menor calidad, etcétera, porque eso es lo que, como digo, después os va a permitir tomar mejores decisiones cuando ya os queráis incorporar una carrera u otra. Yo a veces veo gente nueva que tengo dentro del equipo con ganas e ímpetu de moverse muy rápido a la gestión, y yo siempre lo desaconsejo, porque esa experiencia técnica que sobre todo se consigue en los primeros años y donde no nos importa fallar, donde nos importa fallar menos, es súper necesaria. Así que si os sirve de consejo también, buscad lo complejo y formaos on the job muy profundamente en aspectos técnicos, y luego ya decidiréis, porque la vida es muy larga y siempre hay tiempo para dirigirse a la gestión o al negocio o a lo técnico, que también hace falta gente senior que sepa programar, que sepa entender los productos, y que en ocasiones, no sé por qué, en España a veces eso se mira con un poco de reojo y hace falta gente con años de experiencia que también se dedique a lo técnico y que se especialice como expertos. Y esto es una decisión que la aprenderéis con los años, iréis descubriendo que os gusta más, que os gusta menos, pero sobre todo experimentar. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora vamos a hacer la ronda de preguntas abiertas, siguiendo con lo que ha dicho Borja. No tengáis miedo a preguntar, así que el que quiera que levante la mano, completamente libre. Pueden ser dirigidas a una persona específica, pueden ser al aire, eso ya como veáis. ¿Qué tal? Yo soy Álvaro, que estoy estudiando también el máster de Ingeniería Industrial y el MEPI que comentabas, y la verdad es que, bueno, gracias, gracias a todos, la verdad ha sido muy interesante y muy enriquecedor. Tengo un poco una pregunta general para todos. ¿Cuáles son las condiciones laborales de cada uno y cómo pueden ir cambiando a lo largo del tiempo? Sí, en la administración está todo en el BOE, está todo reglado, con lo cual, pues ahí no hay que tener, en la administración hay que tener vocación de servicio. ¿Por qué lo digo? Pues porque no te vas a hacer rico, en la administración no te vas a hacer rico, pero sí vas a tener pues unas condiciones de trabajo pues muy favorables. Vas a tener un horario favorable, vas a dirigir tú mismo tu carrera profesional, vas a poder subir o bajar en función de tus intereses, vas a poder moverte a diferentes sectores, como decía antes.
Y tu entrada va a ser, si entras a una de estas oposiciones que os digo, sea TIC o sea Ingeniero Industrial del Estado, vas a entrar con lo que se llama un nivel 26. En la Administración, el máximo nivel que puede tener un funcionario es nivel 30. Entonces ya entráis a un nivel muy alto, que es un nivel 26. A partir de ahí, vosotros, como digo, podéis decir, oye, pues yo quiero trabajar solamente por las mañanas o una tarde, que es lo que se exige a un nivel 26, porque quiero tener una familia o quiero, bueno, pues tengo otras inquietudes que también quiero desarrollar. O puedes empezar a subir en responsabilidad, en horas y en trabajo, ¿no? Es relativamente sencillo, al cabo de 2 años, llegar a un nivel 28, que ya es de jefe de área, tienes más responsabilidad, tienes que trabajar ya 2 o 3 tardes, y a partir de ahí ya es más difícil llegar a un nivel 29 o un nivel 30, que es el de subdirector general, donde ya pues estás pues prácticamente como en la empresa privada, ¿no? Pues trabajando muchas horas, dedicándole mucho tiempo, fines de semana a veces, pero depende de ti. Y si en un momento dado tú dices, oye, pues he subido y pues ya lo he visto, ya me he desarrollado profesionalmente y ahora pues no sé, quiero los últimos años, pues algo que a mí me gustaría es pues no sé, ¿por qué no ser profesor de aquí del ICAI antes de jubilarme unos años, ¿no? Bueno, pues puedes decir, pues bajo de nivel y bajo a un nivel 26 y tengo tiempo para dedicarme a otras cosas, ¿no? Otra gran ventaja de la administración es que cuando tú, esto que decimos del puesto para toda la vida, ¿no? Cuando tú sacas la oposición tienes ese puesto y no tienes miedo a que te echen, ¿no? Hablando en plata, ¿no? Al contrario, el que es jefe tuyo, yo ahora pues tengo miedo de que los que trabajan conmigo, sobre todo los que son muy buenos, se puedan ir a otro sitio, ¿no? Con lo cual siempre tengo que estar tratando de motivarles para que sigan conmigo y viendo lo que cada uno pues tiene más intereses, ¿no? Entonces, bueno, pues ya os digo, es una carrera pues profesional muy reglada. Luego, si tienes intereses por la política y quieres llegar a más, a secretario de Estado, a director general, pues ya normalmente son cargos políticos casi todos y es otro recorrido, ¿no? El cargo del funcionario del Estado es hasta este nivel 30 que os digo de subdirector general, que si funcionas bien, pues a lo mejor en 6-7 años pues puedes ser subdirector general. Perdonadme, o sea, siguiendo un poco el orden, yo lo que os diría, o sea, y entiendo la pregunta, que yo también he estado ahí, pero yo lo que os diría es no os obsesionéis. Quiero decir, las empresas estamos en el mercado y si estamos en el mercado entiendo que hay unos departamentos de recursos humanos que tienen todo esto tasado y medido y obviamente pues hay un benchmark, hay unas bandas y nadie se va a volver loco, ni en un sentido ni en el contrario. Pero de verdad, no os obsesionéis. Al final tiene que ser una consecuencia, pero es más importante encontrar algo en lo que de verdad estéis a gusto, algo que os haga levantaros por la mañana con ilusión. Miradlo desde ese punto de vista. Y luego ya el salario, por supuesto, es una consecuencia y, por supuesto, muy deseable. Pero no os obsesionéis, de verdad. Yo creo, estoy completamente de acuerdo. Vamos, yo no creo que como punto de partida deba ser la variable que os marque la decisión. Creo que os estaríais equivocando. Es mucho más importante las perspectivas de futuro que pueda tener ese puesto, que te guste, que seas capaz de adecuarlo a tus requerimientos. Pues evidentemente, si en la administración puedes tener la capacidad y la voluntad de en algún momento relajar tu carrera profesional, es algo que, por ejemplo, en mi casa sí que existen maneras de flexibilizar las carreras, pero es difícil, ¿no? Entonces, hay una palabra muy importante para nosotros, que es la meritocracia. Todos entran ganando exactamente lo mismo y a partir de ahí el futuro es tuyo. El futuro es tuyo. Todos entran como consultor de primer año, todos pueden llegar a ser socio de Equity. Y yo os lo decía antes, mi obligación es darle a mis equipos las mismas oportunidades que yo tuve cuando yo entré. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir, ¿no? Me atrevería a decir que ninguno de vosotros deberíais estar preocupado porque vais a tener para comer, vais a tener para tener una vida más o menos digna, con por supuesto la posibilidad de formar una familia, y eso hay que darle gracias también a esta casa que os permite que las empresas apuesten por vosotros y por todo el talento y el esfuerzo que vosotros también aportáis, ¿no?
No me preocuparía inicialmente, y yo creo que esa palabra meritocracia lo debería resumir todo para vosotros, y a partir de ahí, creedme que en un tiempo no muy extenso os podéis poner en unas cantidades que ya os digo que os permiten tener una vida más que digna. No me obsesionaría por la cifra de decir quiero ganar una cantidad grosera. No creo que ese sea el valor fundamental que debéis buscar y ni que os inculquen en la casa y seguro que no en vuestras familias tampoco, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que estamos en un precio de mercado para entrar, como decía Isabel, y a partir de ahí, pues, meritocracia y para adelante. Compartir totalmente todo lo que dice la mesa. Yo creo que eso es lo menos importante en este momento. Dicho lo cual, hablo totalmente del sector energético. Ya no recuerdo el threshold, pero si os preocupa la parte económica, si hablo del sector energético, si te hablo de Endesa, Iberdrola, Acciona, Naturgy, compañías en España, españolas con un tamaño grande, etcétera, hay convenios colectivos de grupo que son públicos. O sea, si pones en Google, le preguntas a Gemini, tablas salariales, Naturgy, por decirte algo. En el sector energético es muy normal que si tienes un nivel de salario de entrada, doy un número para no meternos en charcos, 20, es bastante tradicional la estructura que te dice el primer año 20, el segundo 23, el siguiente 29, el siguiente 31 y digamos que hay cierta visibilidad a 5 o 6 años vista. Y luego incluso, oye, pues estoy 2 años en Naturgy y me muevo a Endesa, pues a lo mejor Endesa te mete ya en su nivel 3 y en esa rampa, etcétera. Pero quiero decir, si os preocupa particularmente eso, hay información más que de sobra, tablas salariales, compañía X y en general la tendrás. ¿Qué pasa? Que bueno, que los convenios es que se ha salido en la mesa. Al final competimos todos por un talento que es relativamente escaso. Desde luego hay más necesidades de este lado de la mesa que talento que viene de las escuelas de ingeniería, etcétera. Con lo cual, bueno, la manera de crecer pues depende de lo que dice Javier, de lo que demostremos, etcétera. Entonces, a partir de ahora, si queréis algunas referencias, si es que son públicas, tampoco ahora. Si lo que más me atrae es la pasta, pues va a ser la motivación que se va a llamar. Pero la pregunta es muy honesta. Oye, pues, luego, como siempre, pues hay sectores que pagan un poco más, hay sectores que pagan un poco menos, pero acuérdate que nadie típicamente en salarios de entrada, la consultoría paga mejor que las utilities o que las energéticas. Nosotros lo sabemos. Un poquito mejor, pero claro. Me hago spoiler a mí mismo, que a lo mejor hablamos que es un 10%. Quiero decir, ¿es diferencial 29, 32, 28, 33? No lo es. La diferencia, no lo es. No, la diferencia es poca. Posiblemente contratar a un ingeniero para ejercer de ingeniero en el sentido de ingeniería más pura va a tener un salario más alto que un consultor de primer año. También te digo que la rampa de crecimiento va a ser más alta en este tipo de empresas. Triplicar, cuadruplicar, quintuplicar el IPC, si lo haces bien, serían subidas razonables. A partir de ahí, insisto, la meritocracia es la palabra, pero no es el criterio. Está bien tirada. Igual me habéis entendido mal o yo me expreso mal. No quería enfocarlo tanto desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de presión, exigencia, posibilidad de escalar, tiempo para alcanzar ciertos objetivos normales. Era más o menos... Mira, perfecto, pero yo ahí volvería a la misma palabra, meritocracia, hambre. Es decir, no se le pueden poner puertas al mar. Yo, evidentemente, si hay un chaval que me dice, oye, quiero ir a ver mañana al presidente de Repsol, le digo, quieto, espérate, que igual hace falta que te acompañemos alguno para lidiar, ¿no? Pero si hay alguien, y yo tengo muchos compañeros de la escuela que también están en mi compañía, dicen, oye, ¿por qué no empezamos a desarrollar proyectos fin de carrera y los hacemos nosotros? Es una idea bienvenida, tú propones, Dios dispone, ¿no? Oye, ¿por qué no formamos parte de la cátedra de estudios sobre el hidrógeno? ¿Por qué no? Este proyecto que acabamos de hacer, sería interesante hacer una publicación al respecto. Procede. O sea, no se le pueden poner puertas al mar. Alguien que quiera coger más responsabilidad, alguien que quiera correr, alguien que tenga hambre, que es tan lícito como otra persona, que quiera combinarlo con otras inquietudes deportivas, de investigación, de hacer el doctorado, de dedicarse a la enseñanza y demás, totalmente lícitas,
pero nadie te va a poner una puerta para decir, no, tú dedícate a lo que te contraté, que aquí. Entonces, meritocracia, hambre, y a partir de ahí todo será recompensado, vamos. La parábola de los talentos que comentaban antes también. Yo sí quiero, o sea, ya con un ejemplo, ¿no? Por esto que me comentabas, oye, yo he tenido una persona en mi equipo que hace unos años me dijo, yo quiero ser jefe de planta en el sector de pintura de no sé qué. Obviamente en España no está, pero la oportunidad se le ha dado y está en la fábrica. O sea, que es que al final depende de cada uno. Irse fuera también es una opción que también, oye, desde un punto de vista de salto profesional, ¿no? Pues también es importante que la valoréis. Yo ahí quería comentar a tu pregunta modificada. Yo creo que probablemente el único sector que efectivamente tiene muy regladas las subidas es el de consultorías. Está claro porque está muy establecido el crecimiento, ¿no? Tú lo has dicho claramente, ¿no? Te tiene que gustar la persona que tienes, lo que hace la persona que tienes encima tuyo porque lo vas a hacer tú al año que viene. Es así el crecimiento. En el resto de sectores eso no está tan claro y depende directamente de lo que han dicho el resto de ponentes de la mesa. De tu propia ambición propia, a dónde quieres llegar y de lo que eres capaz de hacer, exclusivamente. Es cierto que ahora hay, yo creo que una cosa que es muy importante, que antes no le he comentado, que es las ganas que tengas de irte fuera. Eso ahora mismo, en el escenario actual, es fundamental. La experiencia internacional, las ganas de moverte, de, oye, pues como comentabas justamente ahora, ¿no? De, oye, tengo la ambición de que quiero ser un jefe de operaciones, pues lo más probable es que la posición de jefe de operaciones no surja en España, surja en otro sitio. Esa capacidad, esa flexibilidad de moverse y de crecer los primeros años es fundamental. Y lo que han dicho todos, de verdad, la diferencia salarial del principio, de los primeros 4 o 5 años, es totalmente irrelevante. O sea, ese no es vuestro, no tiene que ser vuestro criterio. Tiene que ser un poquito más estratégico en pensar dónde quiero estar dentro de 10 años y qué es lo que tengo que hacer para poder llegar ahí dentro de 10 años. Y esas capacidades, yo creo que en general, cualquiera de los que estamos aquí, cualquiera de nuestros sectores, la van a dar. Sí que quiero volver a reincidir en el tema del tamaño de la empresa, porque sí que creo que existe una correlación entre el tamaño de la empresa y si es multinacional o no, para abriros esas oportunidades. No es lo mismo trabajar en una empresa de 50 empleados que solo opera en Madrid a trabajar en una empresa que opera en todos los países del mundo, porque os va a dar muchas más opciones de crecimiento y de cumplir esa ambición. ¿Qué tal? Yo soy Pablo Tuñón, de cuarto de Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial, y justo me quedaba antes con la cuestión de preguntarte a ti, José Daniel, un poco el punto, tú has comentado ya varias veces a lo largo de la charla, cómo consideras que empezar en una empresa grande es muy relevante para poder tener, digamos, los máximos palos, y a mí, sin embargo, en otros contextos se me ha dicho lo contrario. Es muy interesante empezar en una startup porque al final tocas muchos palos, empezar con un equipo de 10 personas donde tú tienes que aprender un poco de marketing, un poco de diseño de producto, un poco de implementación. Entonces, no sé si podrías hacer un poco un análisis de las dos posiciones. Sí, me parece porque muy buena pregunta. En concreto, ahora mismo yo estoy valorando más la parte de... O sea, se me han presentado opciones tanto de startup como de grandes compañías y estaba un poco intentando valorar cuál de los dos puede ir mejor. Sí, es muy buena pregunta. Tiene pros y contras. Una empresa pequeña, una startup, especialmente en el sector tecnológico, tienes la ventaja de que vas a ver muchas más cosas y vas a tener mucha más responsabilidad para tu puesto, sobre todo al principio, de lo que lo vas a tener en una gran corporación. Es decir, si tú, volviendo al ejemplo que acabamos de dar con el tema del presidente de Repsol, si tú, por ejemplo, trabajas en una empresa pequeña, pero manejas un producto crítico para una gran empresa, es probable que quien se reúna con el presidente de Repsol seas tú. Mientras que en mi empresa, por ejemplo, quien se reúne con el presidente de Repsol es el consejero delegado de mi empresa. Con eso lo que quiero decir es que efectivamente en empresas pequeñas tú tienes un nivel de responsabilidad muchísimo más alto probablemente a tu puesto del que tengas en una empresa más grande. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la contraparte? Que generalmente desde el punto de vista de remuneración, por así decirlo, de condiciones, en una startup para ese nivel de responsabilidad vas a estar compensado o pagado probablemente a un nivel inferior del que lo estarías en una empresa mayor. Ese es el único punto, digamos. Y luego el otro valor añadido de estabilidad, una startup evidentemente por definición es más inestable porque no sabes qué va a ser de esa empresa de aquí a 5 años, a menos que tenga un modelo sólido que a ti te apetezca y que pienses que tenga sentido, digamos. Entonces, desde el punto de vista de estabilidad, lógicamente una empresa grande siempre va a ser mejor. Desde el punto de vista de aprendizaje y responsabilidad adquirida, una startup o una empresa pequeña es mucho mejor. Dicho esto,
y ha comentado antes Isabel, yo creo que un mensaje fundamental. De primer empleo no os vais a equivocar en nada. O sea, de verdad, no va a haber una equivocación. No es que, no, he empezado en esta empresa y ya he condenado mi vida profesional. En absoluto, de verdad, eso no va a suceder. Entonces, no tengáis miedo a ese primer empleo, coger algo. Yo priorizaría algo que me guste, algo que me resulte atractivo, aunque sea más arriesgado, como puede ser el caso, en tu caso concreto, de una startup, a empezar directamente en una empresa grande por estabilidad, respondiendo a tu pregunta. Si es una posición atractiva, en una empresa que tiene sentido, con un modelo de negocio que es prometedor y que te va a permitir tener responsabilidad y crecimiento, adelante, totalmente. Y perdona, es que no te lo puedo dejar de decir, no te quedes con las ganas de probarlo. O sea, si el corazón te pide, me tengo que ir a esta startup y probar, es que lo peor que te puede pasar es que vas a aprender muchísimo, porque vas a ser empleado número 15 de esa startup. Entonces, unicornios hay pocos, esto lo sabemos todos, pero no te quedes con las ganas, porque es que lo vas a disfrutar un montón y vas a aprender una barbaridad. Y dentro de un año, dentro de 2 años, pues ya te planteas y dices, oye, pues a lo mejor me muevo aquí, me voy fuera de España o me voy a una empresa grande, pero no te quedes con las ganas. Perdona, ahora. No, que aunque os equivoquéis, si es que la vida también es eso. La vida se aprende mucho de los errores, se aprende muchísimo más que de los éxitos, se aprende de los errores o del camino que vas tomando, ¿no? Entonces, efectivamente, estáis en la edad, me dais mucha envidia, como decía Isabel, me da mucha envidia ver a mi hijo que está ahora estudiando. Y bueno, pues es de estos errores que fijaros, yo he pasado por una multinacional americana, luego una empresa grande, en un proyecto en el extranjero, creé mi propia empresa y se vino abajo. Bueno, pues al final me ha servido toda esa experiencia, me ha servido para que mis clientes, que son básicamente las empresas, también los ciudadanos, pero sobre todo las empresas, pues he estado en esos 3 tipos de empresas y ahora los veo desde la administración. Me es muy fácil ponerme en sus zapatos, ¿no? Como dicen los británicos. Bueno, pues todo eso es un bagaje que iréis construyendo y que bueno, lo más importante también es que penséis en dónde podéis dar más valor, ¿no? Lo que decía, vuelvo a lo de los talentos, ¿no? ¿Dónde puede fructificar más el talento que yo tengo, ¿no? Y pensar un poco más en lo que vais a dar, más incluso que en lo que recibís, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho el tenis, y el tenista Andrea Agassi dijo una frase, dijo: el dinero no da la felicidad. Dice, lo malo es que no te das cuenta hasta que lo tienes. Entonces, parece que estamos peleando por llegar a tener dinero y llegar a tal, y luego realmente no es lo que te va a dar la felicidad. Lo que te va a dar la felicidad es cuando tú ves que de verdad estás aportando en tu trabajo, en tu familia, con tus amigos. Cuando tú estás aportando es cuando de verdad eres feliz. Y quería añadir un poco al hilo de lo que estaba comentando en la mesa, y es que, sobre todo en esos primeros empleos, aunque esto te puede pasar durante toda la vida, que tampoco te pese coger empleos donde no haya una correspondencia 1 a 1 con lo que hayas podido llegar a estudiar, ¿vale? Porque en ocasiones uno se especializa en cierta materia y se cree que su vida debe ir encaminada solamente a desarrollarse en esa materia, y luego las circunstancias de la vida te llevan por otros caminos que te permite coger un empleo en un ámbito relacionado, pero que no exactamente es por el que has estudiado y que te encanta. Y eso son cosas que se van a descubrir solamente cuando cojas el trabajo, cuando lo pruebes, cuando te equivoques y cuando veas al final si te gusta o no. En mi caso, por ejemplo, yo soy ingeniero aeronáutico, yo pensaba que iba a estar diseñando aviones, aerodinámica, etcétera, y mi primer empleo fue con radares, que es un empleo, pues en teoría, para gente de telecomunicaciones, de electrónica. Es que no hay etiquetas de algo que estudio con respecto a qué tiene que ser mi empleo. Y en ese sentido, que tampoco os pese probar cosas que a priori os parecen que no se relacionan con lo que has estudiado. Porque eso también forma parte del descubrimiento y el aprendizaje, ¿no? Yo creo que esta ya va a ser por tiempo la última pregunta. Había 2 más. Vale, pues si podemos ser un poco breves para que nos dé tiempo bien. Bueno, hola, yo soy Álvaro Arriola, también estudiante de Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial, y tengo una pregunta especialmente para José Daniel, que comentaba cómo nosotros debemos preguntarnos o preguntar a una empresa cómo se aplica la inteligencia artificial en esta empresa. ¿Cómo estáis utilizando vosotros precisamente? ¿Cómo estáis empleando la inteligencia artificial en vuestras empresas? ¿Hay un camino, se está siguiendo un camino
definido? ¿Es un poco a lo loco? Muchas gracias. Gracias por la pregunta, porque es buena y esa es la que tenéis que hacer en las entrevistas. Pues nosotros empezamos, por ejemplo, hace un año, básicamente, a modo usuario como la usa el 99% de la gente, que es como básicamente un motor de búsqueda avanzado para poder hacer presentaciones, mandar correos, etc. En ese momento trabajábamos con Microsoft, con Copilot, y ahora, justamente la semana que viene, hemos desarrollado con OpenAI una versión específicamente para nosotros que trabaja con nuestra información, con nuestros servidores y que tiene una conexión limitada hacia afuera por temas de propiedad intelectual, lógicamente. Y lo que estamos haciendo, básicamente, por ejemplo, en lo que hago yo, por ponerte el ejemplo de cómo lo vamos a utilizar, nosotros, como os he dicho antes, somos una empresa muy grande que venimos de herencia de muchas empresas con muchas bases de datos, muchos sistemas distintos. Hemos trabajado con Oracle, con SAP. Hay una mezcolanza de sistemas tremenda dentro de nuestras empresas, de nuestra empresa. Entonces, el primer uso que le vamos a dar es extremadamente sencillo, pero muy potente. Es, por ejemplo, en la parte mía, que es comercial pura. Imaginaros, yo tengo un proyecto en Arabia Saudí para una refinería, ¿vale? Para una aplicación concreta. Y yo estoy intentando vender ese proyecto, ¿vale? Pues imaginaros que ese proyecto resulta que hay uno muy parecido, quizás no en la misma ubicación, pero relativamente cercano, más o menos técnicamente similar, que lo hizo una empresa de nuestro grupo hace 6 años desde Francia. Bueno, pues ahora mismo tenemos un gap muy importante en nuestros sistemas y es que como no hay comunicación entre los ERPs y entre los sistemas, no tenemos capacidad humana de entender dentro de nuestra misma propia empresa cuánto valió ese proyecto, cuál era ese alcance de ese proyecto hace 6 años en Arabia Saudí. ¿Qué estamos haciendo ahora? Vamos a volcar toda la base de datos de nuestra empresa dentro de la inteligencia artificial de tal manera que yo le pueda pasar el pliego técnico a la gente de inteligencia artificial y con ese pliego técnico el agente busque nuestra base de datos, correlacione cosas similares al proyecto que ahora estamos ofertando y nos pueda dar una banda de precio de mercado en el que tendría que estar ese proyecto. Por ejemplo, eso es algo que de hecho, lo empezamos a hacer la semana que viene, por darte un ejemplo. Y esto es solo el principio, pero para nosotros, por ejemplo, es totalmente disruptor, porque nos va a permitir cerrar un montón de gaps que tenemos por el hecho de ser una organización global con un montón de empresas, etcétera. Nos va a dar muchísima ayuda para poder uniformar un poco nuestro acceso a la información, por darte un ejemplo. Esto es a nivel de ultracorto plazo. Medio-largo plazo, pues por ejemplo en nuestras fábricas industriales, tenemos fábricas que hacen producto industrial, que produce el mismo producto 10.000, 15.000 veces, un poco más similar a lo que sería automoción, por ejemplo. Y hay un planteamiento más a medio-largo plazo, que es que toda la gestión integral de la planta, es decir, lo que ahora maneja el ERP, Oracle o SAP o lo que sea, la gestión de las demandas de producto, las demandas a supply chain de las fundiciones, etcétera, toda lo que es la parte de la fabricación y la gestión de la fábrica, de qué máquinas utilizar, qué máquinas no utilizar, el flujo de fabricación, todo eso esté directamente organizado por una inteligencia artificial. Es decir, nuestro departamento de planificación, en lugar de manualmente estar viendo qué productos vamos a demandar para este mes, qué necesidades tenemos de fabricación, en lugar de hacer esa tarea al departamento de planificación, lo que va a hacer es supervisar el output de la inteligencia artificial y que sea la inteligencia artificial la que directamente lleve a la fábrica entera. Es decir, que la dirección de la fábrica no la lleve la persona, sino que sea una sugerencia, un output de la inteligencia artificial y que ya manualmente las personas del departamento de planificación la ajusten en función de otros parámetros que no estén metidos dentro. Última pregunta, sí. Por completar un poco, porque ¿no? O sea, yo creo que todos, a estas alturas, todos estamos utilizando, ¿no? Inteligencia artificial de alguna manera, ¿no? En nuestro caso concreto yo te podría hablar de casos de uso muy concretos con casos de uso que son normalmente problemas a solventar. O sea, no, quiero decir, se puede hablar mucho de largo plazos y demás, pero es que nadie sabe lo que está pasando. O sea, todos los estamos intentando hacer nuestros pinitos, todos estamos intentando aprender lo más rápidamente posible y lo que hacemos son casos de uso extraordinariamente prácticos, acotados y con unos resultados muy concretos y medibles. ¿Qué hacemos? Probar, iterar, equivocarnos rápido y baratito y pivotar.
yo creo que es un poco lo que estamos haciendo absolutamente. Yo, en mi caso concreto te puedo hablar de todo el sistema de customer support, ¿no? De atención al cliente, por escrito, por teléfono, demás. Te puedo hablar de otro caso concreto de uso de la formación a los técnicos en los talleres, ¿no? Que muchas veces buscan información. Oye, pues de alguna manera le podemos facilitar la vida a estos perfiles, pues ahí estamos, ¿no? Y estamos utilizando tecnologías pues para, oye, que busquen en las bibliotecas y que les dé la información de qué pasa cuando se da este fallo concreto en este modelo concreto. Pero vamos, lo que te diría, ¿no? Que no sé cómo lo utilizan vosotros, casos de uso concretos acotados resolviendo problemas, que es algo, por cierto, bastante ingenieril. Sí, yo también puedo dar un ejemplo que está siendo paradigmático en la administración, que es la gestión del kit digital. No sé si habéis oído hablar del kit digital, es para pymes muy pequeñas. Se les pone en contacto con facilitadores digitales que pues les diseñan la página web o bueno, pues hacen algún programita en alguna aplicación o algo relacionado con la inteligencia artificial. Bueno, pues esto ha habido millones de solicitudes y evidentemente pues no se podía, con las capacidades de recursos humanos de la administración, no se podían atender. Entonces se ha hecho mediante inteligencia artificial con robots que han estado trabajando las 24 horas al día, 365 días al año, y el tiempo de tramitación medio era de 2 minutos, 2 minutos por cada solicitud. Lo cual, bueno, pues ha sido una revolución en la administración y estamos todos pues un poco intentando ir en esa línea. Es verdad que para programas más complicados siempre va a hacer falta la intervención humana, incluso en estos, en el caso de expedientes más complicados, pues derivaban a un técnico, pero sí que la enorme cantidad de expedientes resueltos en ese tiempo récord pues ha sido muy paradigmático y muy inspirador para toda la administración. Hola, buenas tardes ya. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Carlos y también hago el máster en el sector eléctrico como Álvaro. Mi pregunta iba más enfocada a la experiencia, porque aquí tenemos muchas oportunidades, por ejemplo, de irnos a trabajar fuera de prácticas, y nosotros que estamos ya terminando y no sabemos muy bien cuál va a ser nuestro futuro en las grandes empresas, pues tengo más entendido que a lo mejor una experiencia fuera es mejor a Bangrid en vez de Iberdrola y luego trasladarse a España. No sé cómo pensáis el hecho de, en vez de empezar el primer trabajo aquí, sino fuera, dentro del sector, yo qué sé, pues si es en Francia las nucleares o los aviones también, o en Europa algún tipo de renovable o algo así, en Holanda, por ejemplo. ¿Cómo veis empezar fuera del país y luego trasladarse aquí a España? Muchas gracias. Tengo yo el teléfono, sí. ¿Qué estaría pensando? Como tengo yo el micrófono, empiezo yo, pero vamos, lo hemos dicho en la mesa, yo creo, o sea, lo que te pida el cuerpo, eso para empezar. Por supuesto, la experiencia internacional es muy interesante, enriquecedora, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y yo creo que no te diría ni que es un hándicap ni que es una ventaja, pero si te apetece, hazlo. Ahora, yo creo que en todos los sitios en los que estamos en la mesa, me atrevería a decir, yo te pongo mi caso personal, yo que soy un leonés, donde en mi casa mi madre me repite permanentemente: Javi, tú piensas que con 15 años yo cagaba en el pajar. A día de hoy, claro, yo le digo: mira mamá, mañana me voy a Brasil, a Perú, Chile, Argentina, Reino Unido, Inglaterra, Italia, Alemania, pues, Canadá, Estados Unidos. Está a la orden del día que si lo mismo, con la meritocracia, tú te vas a generar una posición dentro de la compañía, inevitablemente el mundo está globalizado, vas a tener que viajar. Por lo tanto, que no tengas miedo a aceptar un encargo multinacional de primera oportunidad o a empezar en España, que ya te surgirá la oportunidad, porque yo creo que inevitablemente vas a tener que viajar y vas a tener esas experiencias. No, muy rápido. Yo, a ver, que no soy ejemplo de nada, pero yo te puedo contar, yo tenía un contrato fijo en una empresa, ¿no? Mi primer año,
Y el año decidí dejarlo todo, coger las maletas e irme a Bruselas. ¿Por qué? Porque me pedía el cuerpo que yo quería tener una experiencia internacional. Y la tuve. Y estuve 3 años y es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Entonces, en fin, no os dejéis nada, de verdad, que no os quede nada por probar y no os quedéis con las ganas. Yo único que quería comentar es que normalmente cuando uno es más joven tiene más facilidades por aspectos logísticos de irse fuera, porque si después tienes familia, etcétera, pues bueno, eso puede implicar que a la gente pues le pese más los cambios o que se le hagan más difíciles, y cuando uno tiene pues 23, 24, 25 años, pues digamos, el mundo está para ti y el hecho de probar y poder tener esa experiencia internacional siempre es enriquecedor, porque también ver cómo hacen las cosas fuera de España luego también ayuda a quitarse el complejo de inferioridad que a veces se tiene, ¿verdad? Que nos creemos que fuera ahí está la excelencia en ingeniería y demás, y te das cuenta que aquí estamos a un nivel increíble comparados no solo con Europa, sino con el resto del mundo. Entonces, vivir eso de primera mano está muy bien para que luego cuando vengas, que no te lo hayan contado y que veas que en España se hacen las cosas increíblemente bien. Por tanto, yo siempre he recomendado a todo el mundo que tenga esa experiencia, sea cuando sea, porque ayuda a abrir los ojos y ayuda a desarrollarse mucho y a aumentar un poco ese hambre que comentaba Javier antes, ¿no? Yo en eso, vamos, respuesta directa 2000%. Es importante la experiencia internacional. Me parece fundamental. Creo que para todos los que estamos sentados aquí, de hecho, probablemente, pues, comentabas, tú has estado poniendo radares por todo el mundo, expandiendo la empresa por 50 países. Seguro que Japón tú has estado bastantes veces también, Isabel, y evidentemente en Toyota es una multinacional. Tú has estado en Bruselas 40.000 veces al año. Yo tengo 2 pasaportes, para haceros un ejemplo, ¿no? Entonces, todos los que estamos aquí viajamos mucho porque estamos en un mundo global, como acabáis de comentar, con lo cual para mí la experiencia internacional es fundamental. No por el tema de solo, bueno, pues viajo porque me apetece y es divertido, que es obviamente muy bien, pero al final vais a estar trabajando con gente de todo el mundo desde el segundo 1 y en el futuro estaréis gestionando equipos con gente de todo el mundo, con lo cual habrá una heterogeneidad en la gente que manejéis que es fundamental, en mi opinión, haber tenido una experiencia internacional que os haya permitido abriros a personas de todo el mundo y entender y abrazar esas diferencias culturales, porque luego en el trabajo son muy significativas y tenéis que ser capaces de trabajar y gestionar gente con culturas totalmente distintas a la vuestra. O sea, a tu punto, 2000% el tener una experiencia internacional. Bueno, pues para terminar le paso el testigo a Marta, la secretaria general de la Asociación Colegio Nacional de Ingenieros del ICAI, para dar el cierre. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir y a vosotros por haberos dejado liar y a la escuela, por supuesto. Bueno, yo represento a la Asociación Nacional de Ingenieros del ICAI, que es la institución que cohesiona a la red de ingenieros del ICAI, que somos una red constituida por personas que nos une la profesión y los valores compartidos, y también las instituciones, nuestra escuela, nuestra universidad, nuestras empresas y las instituciones en las que trabajamos. Yo creo que hemos tenido hoy una jornada súper interesante. Habéis visto cómo se puede ejercer, todos nosotros podemos ejercer la carrera en 6 sectores en particular, en los otros que no están aquí representados también podemos. Es una información muy valiosa en el momento que estáis vosotros ahora, que unos más lo tenéis más cerca y otros menos, pero el siguiente paso en vuestra vida es la transición a la vida profesional y es el siguiente gran paso que vais a dar, y vale mucho la pena dedicar tiempo a este proceso de discernimiento que tenéis ahora por delante, ¿no? Es necesario hacerlo porque, como veis, tenéis todas las puertas abiertas de todos los sectores y, como ha salido ya en la mesa, sois el perfil más demandado del mercado. Esto lo que significa es que todos vais a tener dónde elegir, todos vais a tener oportunidades para elegir. Y cuando se tienen oportunidades de elegir, es importante tener criterio. Es importante tener un criterio bien configurado, bueno, pues para ir acertando con las siguientes decisiones que se van tomando. Que no pasa nada por equivocarse con la primera decisión, pero bueno, si uno acierta, pues mejor. Y eso es algo que se puede trabajar. Y se puede trabajar, yo creo que metiendo en la coctelera 4 ingredientes que han salido aquí en la conversación, ¿no?
Creo que el primer ingrediente que hay que tener en cuenta es que todos tenéis que tener claro qué es lo que queréis para vosotros, qué queréis haber construido cuando tengáis 40 o 50 años y miréis para atrás, qué estilo de vida queréis llevar y qué queréis haber generado a vuestro alrededor, ¿no? Como personas, me refiero en el sentido más amplio, porque lo cierto es que el trabajo tiene que encajar ahí y no solo tiene que encajar, tiene que contribuir a que vosotros lleguéis a ser eso que queréis ser. Hay que meter en esa coctelera, por supuesto, el ingrediente de qué es lo que os gusta, qué es lo que os hace felices, qué os divierte, porque esto es muy importante también. Se trabajan muchísimas horas al día, mucho más de 8 horas al día, y os tiene que gustar lo que hacéis cada día, ¿no? Es importante meter en esa coctelera qué skills tenéis cada uno y cuáles son vuestros límites. También es importante conocerlos, ¿no? Y por último, yo creo que es importante no tener demasiado apego al dinero, como ha salido aquí en varias ocasiones, ¿no? Todos trabajamos para ganarnos la vida, por supuesto que sí, pero nunca será lo que nos motive a levantarnos felices cada mañana cuando suene el despertador, ¿no? Con lo cual, tenerlo ahí y ganarnos bien la vida sí, pero que sea lo primero, desde luego, sería un error, ¿no? Yo deciros también un mensaje muy claro de que cada uno encontréis vuestro propio camino. Yo sé que la presión social aquí en la escuela es fortísima. Se ponen de moda un itinerario profesional o dos y parece que no eres nadie si no lo eliges. Y lo cierto es que cada uno tiene que encontrar su propio itinerario, porque cada uno de vosotros sois únicos y tenéis que encontrar, bueno, pues ese espacio o ese camino que os haga sentir bien y que os haga sentir que generáis valor y que aportáis y que os lleva a llevar el estilo de vida que os gustaría tener, ¿no? Deciros que, sobre todo para los que estáis ya casi en salida, en primero o segundo de máster, tenéis la asociación a vuestra disposición si necesitáis, más allá de estas jornadas que os puedan dar una visión transversal, algún acompañamiento más personal. O sea que nos tenéis a vuestra disposición, que para eso formamos parte ya de vuestra familia, ¿no? 2 últimos mensajes antes de terminar, y es recordaros que tenéis la suerte de formar parte de una familia de la que no tenéis que desvincularos cuando egreséis. Después, una vez egresados, os invito a quedar fuertemente enganchados a la red de Ingenieros ICAI. Es una red súper valiosa. Es uno de los grandes activos que tiene estudiar aquí, y aquí está la prueba. Aquí están estos señores que tienen todos un montón de lío, un montón de llamadas esperando, un montón de correo esperando, y están aquí porque quieren devolver, bueno, tirar de los que venís detrás, tirar de la cantera y ayudaros en lo que está en su mano, ¿no? Es una red muy valiosa, muy poderosa, que os puede ayudar mucho y a la que vosotros también podéis contribuir mucho, ¿no? Entonces, bueno, invitaros también a que seáis tan buenos embajadores de la marca ICAI como lo han sido los que os han precedido. Detrás de la marca ICAI hay valores muy poderosos. Está el valor de la excelencia, de la resiliencia, del compromiso, el compromiso con la profesión, con las personas, con el mundo, que espero que sean los que guíen vuestra vida profesional y también la personal. Así que sin más, muchas gracias a todos por venir y hasta la siguiente.